inscribimos dentro del procedimiento ordinario de mayor cuantía para que no se pierdan. Y siempre nosotros decíamos, no, esto se tramita de manera incidental. Ahora van a ver qué es eso efectivamente. Así que pónganse cómodos y partimos. Partimos nomás, efectivamente. Bueno, ¿qué eran los incidentes? Bueno, recordemos que los incidentes, de acuerdo al artículo 82 del CPC, el título 9, libro primero, señala que los incidentes son toda cuestión accesoria de un juicio que requiere de un procedimiento especial del tribunal. Dice aquí con audiencia de partes también. Bueno, entonces los incidentes son toda cuestión accesoria, es decir, toda cuestión que no tiene que ver o que no implica o forma parte del objeto principal del juicio, de la controversia principal, sino que es toda cuestión accesoria que nace al ladito y que requiere además de que el tribunal en este caso se pronuncie, dicte una resolución. Entonces, en virtud de esto podemos sacar ciertos elementos o características propias de que son los incidentes. En primer lugar, es una cuestión accesoria. Por ende, al ser una cuestión accesoria, como dijimos, los accesorios tienen que tener algo principal, algo a lo que sujetarse. Es importante porque si no hay una cuestión principal, no puede suscitarse un incidente. Por ende, si no ha existido, en este caso, no se ha trabado la litis como tal, no podría existir un incidente. En segundo lugar, estos incidentes se pueden suscitar en cualquier clase de juicio, sea ordinario, sea ejecutivo, sea especial, sea civil, sea penal. ¿Por qué? Porque se encuentran en el libro primero del CPC, que son las disposiciones comunes a todo procedimiento. En tercer lugar, entre la cuestión accesoria, que son los incidentes, y el objeto principal del pleito, debe existir cierta conexión, debe existir cierta relación, dependencia. ¿Por qué? Porque, y esto tiene importancia de acuerdo a una clasificación que vamos a ver posteriormente, los incidentes, que los incidentes como tal que son inconexos, es decir, que no tienen una relación con el objeto principal del pleito, en este caso pueden ser rechazados de plano por parte del tribunal. Así que por eso es importante. También, bueno, la cuestión accesoria requiere de lo que es un pronunciamiento especial del tribunal. La regla general es que los incidentes obviamente sean resueltos como tal antes de la sentencia definitiva, pero en ciertos casos el juez puede reservar la resolución de este incidente para la sentencia definitiva. De hecho, es uno de los contenidos ahí que vimos en su momento de las sentencias definitivas, como por ejemplo las tachas de los testigos. Ahí hay un incidente que después el tribunal se reserva la resolución para la sentencia definitiva. Ahora bien, esta sentencia o resolución que se pronuncia sobre un incidente puede ser una sentencia interlocutoria de primera clase si establece derechos permanentes, o puede ser un auto si no establece derechos permanentes. Después, en este caso también tenemos que, como dijimos, en la definición de incidentes debe ser con audiencia de partes. Es decir, la regla general es que en este caso el incidente sea con la audiencia de las dos partes, es decir, que hay una bilateralidad de audiencia, sin perjuicio de que existen excepcionalmente algunos incidentes que pueden ser acogidos de plano. Esto cuando los hechos sobre los cuales se pronuncia son de pública notoriedad o son hechos que constan en el proceso. Si no, se dará, en este caso, se deberá escuchar a la otra parte. ¿Cómo se pueden clasificar los incidentes? Hay 5 grandes clasificaciones. Conexos e inconexos, en primer lugar, que la nombramos dependiendo de si tienen o no relación con el objeto principal del pleito, con la controversia principal. La importancia se da porque los inconexos pueden ser rechazados de plano, en este caso, por el tribunal. En segundo lugar, tenemos los incidentes ordinarios y los incidentes especiales. Los incidentes ordinarios son aquellos que no tienen una regulación especial y se rigen por las reglas de los incidentes ordinarios, propiamente tal, del título 9 del libro primero del CPC. En cambio, los incidentes especiales son aquellos que tienen alguna regulación especial o disposiciones especiales para ciertas situaciones, como por ejemplo lo que son la acumulación de autos, las cuestiones de competencia, las implicancias y recusaciones, costas, abandono del procedimiento, desistimiento de la demanda. En tercer lugar, tenemos los incidentes que son de previo y especial pronunciamiento y aquellos que no son de previo y especial pronunciamiento. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Bueno, que los incidentes de previo y especial pronunciamiento van a suspender
el trámite del juicio y además se van a tramitar en el cuaderno principal del pleito. A diferencia de los del no previo especial pronunciamiento, que estos se van a tramitar en un cuaderno separado, que es un cuaderno propio de los incidentes, y además no van a suspender en este caso el objeto, la causa principal. ¿Cómo se va a saber si un incidente es de previo especial pronunciamiento? Bueno, en primer lugar hay que atender a la ley, a la disposición particular, que dirá, por ejemplo, que este incidente o la tramitación de este incidente se va a tramitar en el cuaderno principal o en la causa principal, va a suspender el proceso, etc. Y si no dice eso, bueno, hay que solicitar que el tribunal se pronuncie, en este caso particular, en un otro sí, por ejemplo, solicitud al tribunal que se pronuncie sobre el incidente, si suspende o no la causa principal, si es de previo especial pronunciamiento. Y bueno, ahí el tribunal va a decir si es o si no. Si calla, en este caso, se entiende que es de previo y especial pronunciamiento. Y por último, bueno, tenemos los incidentes que pueden ser, en este caso, que se pueden tramitar con audiencia o pueden ser de plano. Los que deben tramitarse con audiencia, bueno, estos deben dar traslado a la contraparte para que en 3 días se pronuncie de lo que estime conveniente respecto a la solicitud del incidente. Y por otro lado, los que son de plano son aquellos que, en este caso, el tribunal puede resolver solo con el mérito de la solicitud que se promueve. Y por último, bueno, tenemos incidentes que son previos o que son coexistentes al juicio. En este caso, los incidentes previos son aquellos que nacen de un hecho anterior al juicio o coexisten, en este caso, con lo que es el principio del juicio. Comienzan al inicio del juicio o antes. Por ejemplo, lo que son las excepciones dilatorias. En cambio, los incidentes originados durante el desarrollo del juicio, en este caso, son aquellos que se originan por un hecho posterior a que ya ha iniciado el juicio, y estos deben promoverse al momento tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte, en este caso. Ahora bien, ¿cuál es la oportunidad para formular estos incidentes? Hay 2 oportunidades, dependiendo si es previo o coexistente con el inicio del pleito o, bueno, si nace ya durante el juicio, si ya inició. Si es previo o coexistente con el inicio del juicio, debe ser iniciado antes de cualquier gestión que se haga en el pleito. Por ejemplo, bueno, las excepciones dilatorias se deben oponer, en este caso, antes de lo que es cualquier otra actuación del demandado. En este caso, antes de la contestación, las dilatorias. Y si es respecto a un incidente que nace durante el juicio, la parte lo debe promover tan pronto llegue a su conocimiento. Si lo hace después, no sé, llegó a mi conocimiento el día 1 y yo lo promuevo el día 15, no, aquí debería ser rechazado de plano. Sin embargo, hay ciertas excepciones. ¿Cuáles son estas? Bueno, los incidentes que buscan corregir un vicio que pueda anular el proceso, el llamado incidente de nulidad, el cual suele estar regulado en el artículo 83 del CPC, y este tiene un plazo de 5 días desde que aparezca o se acredite como tal que quien va a reclamar del vicio tuvo conocimiento de este, a menos que se trate de lo que es la incompetencia absoluta del tribunal, la cual tiene toda la amplitud del juicio para poder oponerse como incidente. Y también otro incidente es aquel que se funda en la omisión de una circunstancia esencial para la ritualidad o marcha del juicio. Por ejemplo, bueno, el incidente de competencia absoluta, el incidente de falta de emplazamiento del demandado, este se puede poner en cualquier momento de lo que es el juicio. Ahora bien, vamos a hablar de en qué etapa del procedimiento se deben oponer o promover los incidentes. Bueno, en primera instancia, estos pueden ser desde lo que es la notificación de la demanda hasta que se notifica a las partes en la resolución que la cita a oír sentencia. Esto en virtud del artículo 433, el cual establece el efecto preclusivo. Una vez citadas las partes a oír sentencia, no se admitirá ningún tipo de escrito, incidente, etc. Sin embargo, hay ciertas excepciones del artículo 433. Por ejemplo, el artículo 83, 84, que son los incidentes de nulidad de todo lo grado o que tienden a corregir un vicio que pueda anular el proceso. Y en segunda instancia, como tal, estos se pueden promover hasta la vista de la causa. Excepcionalmente está el incidente de nulidad de todo lo grado, en este caso, que se puede hacer valer durante todo el curso del procedimiento.
Ahora bien, estos incidentes, hay algunos incidentes que pueden ser usados maliciosamente, de tal manera que solamente yo vaya a promover un incidente. ¿Para qué? Para dilatar el juicio, para hacerlo más largo, para que el demandante tenga que pagar más, en este caso, o se canse, se aburra. Y hay el legislador igual previó esto y estableció ciertas medidas para proteger y que no se ocupen los incidentes para estos fines. Por ejemplo, bueno, la figura de los incidentes inconexos que pueden ser rechazados de plano. También, si no se presentan los incidentes dentro de la oportunidad, es decir, extemporáneamente, también podrán ser rechazados de oficio o de plano. También están los incidentes que no suspenden, es decir, los de no previo especial pronunciamiento. Entonces ahí tenemos, en este caso, algunas manifestaciones de aquello. Ahora bien, ¿cómo se tramitan los incidentes ordinarios, que son los regulados en el artículo 82 y siguientes? Hay que distinguir tres fases, al igual que el procedimiento como tal ordinario: la fase de discusión, la fase de prueba y la fase de resolución. Pero, ¿ante qué tribunal? ¿Cuál es el tribunal competente? Bueno, de acuerdo, y aquí hay que remontarnos al capítulo 2 de Derecho Procesal, que habla sobre la competencia. Hay que recordar la regla general de competencia de la extensión del artículo 111 del COD, que señala que el tribunal que es competente para conocer del asunto principal lo es también para conocer de todos aquellos incidentes que se promuevan en este. Bueno, y respecto de las partes, en todo juicio hay partes directas, que son demandante y demandado, y partes indirectas, que son los llamados terceros interesados, que pueden ser los coayudantes, independientes o contradictorios. Y lo que se discute es si todas las partes deben ser emplazadas a los incidentes o solo los que tengan interés. Pero se ha dicho que en este caso debe ser con audiencia a todas las partes, incluyendo a las partes directas como indirectas. ¿Y cuál es la forma de promover un incidente ordinario? En este caso puede ser en forma directa, a través de yo presentar la solicitud del incidente, o también puede ser de forma indirecta, de la contraparte, o en este caso opone un incidente y yo me opongo a ese incidente. En esos 3 días que se me da, yo digo no quiero que se le acoja el incidente por tal y cual motivo. Ahí también se genera un incidente. Ahora pasemos a la fase de discusión del incidente. Una vez iniciado la promoción del incidente, en este caso debe cumplir con los requisitos a todo escrito judicial, es decir, debe tener una suma, recordemos, debe estar firmado, debe ser a través de la oficina judicial virtual, etc. Y también debe contar con una descripción clara, precisa y fundada de los hechos de los cuales se funda. Una vez que se ha subido el incidente como tal, el tribunal debe examinar, en primer lugar, que tenga relación con el objeto principal, es decir, que sea conexo, porque si no es conexo, se rechaza de plano. Y también si no es extemporáneo, es decir, si se estableció en la oportunidad que debía el incidente como tal. Y también deberá observar si es o no de previo y especial pronunciamiento, para ver si en qué cuaderno se tramita, si en el cuaderno principal o de incidentes, y si va a suspender o no la causa principal. Y bueno, si existe la posibilidad de que falle de plano el incidente, debe observar si hay hechos de pública notoriedad o que consten en el proceso. En caso que el incidente cumpla con todos los requisitos, bueno, el tribunal va a proveer la solicitud y va a dar traslado como tal de 3 días a la parte contraria para que ésta exponga lo que estime conveniente. En este caso, bueno, esta resolución es un decreto y se va a notificar por el Estado Diario. ¿Y cuáles son las actitudes que puede adoptar? En este caso, la parte contraria: no decir nada. Pasan los 3 días y yo no hago declaración alguna. Pasado entonces estos 3 días, el tribunal va a decidir si recibe o no el incidente a prueba. Y en este caso, a la parte contraria se le va a tener como rebelde por el solo ministerio de la ley, dado que este silencio no afirma ni niega nada, igual que el allanamiento de la demanda. Perdón, que la contestación de la demanda cuando no se dice nada. En segundo lugar está, yo me puedo allanar al incidente de la contraparte. En este caso hay que ver si es un allanamiento total o parcial, dependiendo a qué yo me voy a allanar. Y va a tener los mismos efectos el allanamiento que en la contestación de la demanda. Es decir, va a omitir la fase de prueba y el juez deberá directamente ir a la etapa de resolución.
Y también, bueno, yo puedo contravenir o oponerme a la solicitud que hace, en este caso, la parte que presenta el incidente. Y voy a responder, bueno, con los fundamentos como tal. Y una vez vencido este plazo, yo habiendo no contestado el incidente, bueno, pues el tribunal puede adoptar dos actitudes. Una es resolver la cuestión si a juicio del tribunal no hay necesidad de prueba, y por otro lado puede recibir el incidente a prueba, en este caso de acuerdo al artículo 90. ¿Cuándo se recibirá el incidente a prueba por el tribunal? Bueno, nada dice el título 9 relativo a los incidentes, por ende hay que recurrir a las reglas del juicio ordinario relativas a la prueba. En este caso, el juez va a recibir la causa de prueba cuando hayan hechos que sean controvertidos, pertinentes y sustanciales. Ahora bien, si se promueve como tal el incidente, se van a conceder 3 días para responder, y vencido este plazo, se haya contestado o no, va a resolver la cuestión. Sin embargo, hay ciertos casos en los cuales el tribunal puede fallar de plano. Aquellos casos, recordemos, donde son hechos de pública notoriedad o que consten en el proceso, y eso lo debe consignar en la resolución el tribunal. Ahora bien, pasamos a la segunda fase, a la fase de prueba de los incidentes, la cual es eventual, recordemos. Y bueno, tenemos la resolución que va a recibir el incidente a prueba. Como tal, es el tribunal el que debe dictar esta resolución, donde va a fijar los puntos sobre los cuales debe recaer la prueba. Bueno, aquí tenemos que recurrir también a las reglas de prueba del juicio ordinario. Artículo 323, inciso primero del Código de Procedimiento Civil, señala que cuando haya de rendirse la prueba en un incidente, la resolución que lo ordene va a determinar los puntos sobre los que debe recaer, y la ejecución se va a hacer en conformidad a las reglas establecidas para la prueba principal, es decir, de la misma forma de la prueba del juicio ordinario. Por tanto, bueno, esta resolución debe recaer, debe tener la orden que reciba a prueba el incidente, los puntos sobre los cuales debe rendirse la prueba y los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Y además debe fijar las fechas de audiencias donde se va a recibir la prueba testimonial. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de esta resolución que recibe como tal el incidente a prueba? Aquí se ha dicho que hay que distinguir. ¿En qué hay que distinguir? Bueno, dependiendo de la resolución que va a fallar el incidente, porque si el incidente va a ser fallado por una sentencia interlocutoria de primer grado, es decir, que va a declarar derechos permanentes, la resolución que va a recibir el incidente a prueba es una interlocutoria de segundo grado. En cambio, si se va a fallar con un auto, es decir, no establece derechos permanentes, la resolución que lo recibe también va a ser un auto. Y la resolución que recibe el incidente a prueba no es apelable expresamente por el artículo 90, inciso final. Sin embargo, Casarino ha señalado que, aplicando lo que son las reglas generales y ante el silencio del legislador en este punto, la resolución se podría reponer, sería recursiva, en este caso de un recurso de reposición, siempre que sea un auto, por si acaso. Ahora bien, respecto a la notificación va a ser por el estado diario. Recordemos, va a ser por el estado diario porque este es la resolución que recibe el incidente a prueba. La resolución que recibe la causa a prueba, esa se va a notificar por cédula. Pero no, este es el incidente a prueba, entonces hay que distinguir. Luego ya tenemos el término probatorio. Así lo dice el artículo 90 también del CPC, que señala que se abrirá un término probatorio que es de 8 días para que dentro de él se vaya rindiendo la prueba y se justifique lo que son las tachas de los testigos. Ahora, igualmente que en el procedimiento ordinario hay 3 términos probatorios. Está el término probatorio ordinario, el cual es de 8 días, a diferencia de el procedimiento ordinario, que es de 20 días. Sin embargo, también cambia también lo que es el tema de la lista de los testigos, que en el procedimiento ordinario es de 8 días. Aquí es de solamente 2 días para que se acompañe la lista, la nómina en este caso de los testigos. Y el examen de los testigos es importante, también cambia porque se va a realizar respecto de, o se va a cuestionar en base a los hechos
establecidos en la resolución que recibe el incidente a prueba y no en una minuta con los puntos de prueba que acompañan, en este caso, las partes. También está el término probatorio extraordinario, que se da cuando se debe rendir prueba respecto al incidente fuera del lugar que se sigue el juicio. En este caso es facultativo. Y este no puede ser más de 22 días, porque el plazo extraordinario no puede exceder de 30 días. Pero a esos 30 días hay que contarle los 8 del término ordinario. Por ende pueden ser máximo 22 extraordinarios. Y por último está el especial, el término probatorio especial, el cual, bueno, va a también concurrir en los mismos casos en que concurra en el procedimiento ordinario. Y en tercer lugar pasamos a la fase de resolución o de sentencia del incidente. Esta va a empezar cuando termine lo que es el término probatorio. Y de acuerdo al artículo 91 del CPC señala que vencido el término probatorio hayan o no rendido las partes prueba, y aun cuando éstas no lo pidan, es decir, podrá de oficio el tribunal fallar el tribunal inmediatamente o a más tardar dentro de tercero día la cuestión que haya en este caso originado el incidente. Por ende, bueno, podrá fallar inmediatamente o en 3 días. Y esta resolución, bueno, puede ser un auto o una sentencia interlocutoria de primer grado, según establezca derechos permanentes o no. Y en caso que sea una interlocutoria, puede ser de aquellas que pongan término al juicio o hagan imposible su prosecución. Porque es importante determinar la naturaleza procesal de esta resolución para efectos de los recursos, puesto que si es un auto solamente va a ser susceptible de lo que es reposición y en apelación, y en subsidio apelación. Pero si es una interlocutoria, no va a proceder lo que es la reposición y solo podría interponerse apelación en forma directa. Y si es una interlocutoria que pone término al juicio o hace imposible su continuación, podrá ser susceptible de lo que es casación. Y por último, bueno, esta resolución debe cumplir con todos los requisitos que son comunes a toda resolución. Expedir en letras la fecha, día y lugar donde se expide como tal, donde se dictó la resolución, y debe tener la firma del juez o los jueces que intervengan en esta resolución. Y recordemos que de acuerdo al artículo 171, las sentencias interlocutorias y los autos se expresarán cuando la naturaleza del negocio lo permita. Además de la decisión del asunto, deben nombrar los fundamentos de hecho y de derecho que sirven de fundamento para la sentencia, y la enunciación de las leyes y en su efecto los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Recordemos numerales 4 y 5 del artículo 170. Esos son la parte general de los incidentes. Recordemos que habían incidentes ordinarios y incidentes especiales como tal. ¿Cuáles eran los incidentes especiales? Los que tenían una regulación especial. Y bueno, los vamos a pasar a ver ahora algunos, porque ya vimos también en otros capítulos vimos ciertos incidentes especiales, pero nos quedaron algunos en el tintero. Así es, como dijo mi compañero, entonces los incidentes ordinarios se regulan en virtud de lo dispuesto del título 9 del libro primero del CPC. Los especiales son los que tienen normas especiales y que en subsidio lo que no se regula por el mismo título 9 del CPC. Y encontramos de que incidentes especiales son, por ejemplo, la acumulación de autos, que ya revisamos, como dijo mi compañero, la cuestión de competencia, que también revisamos, y ahora veremos en particular el beneficio de pobreza, el desistimiento de la demanda, el abandono del procedimiento. Así que vamos con aquello. En primer lugar, hablemos del privilegio de pobreza. En nuestro sistema procesal, en lo que se hace cargo el Estado es del pago de los honorarios de los jueces. Es decir, los jueces están pagados por el Estado. Nosotros no tenemos que pagarle a un juez para que conozca nuestras causas. Tenemos acceso a la justicia. Sin embargo, en la concatenación de los actos procedimentales se realizan ciertos gastos periódicos. Se tienen que pagar los honorarios al receptor, por ejemplo, a los abogados, etc. ¿Qué pasa entonces cuando hay gente que no tiene la capacidad económica para poder solventar esos gastos? Aparece el beneficio de pobreza, que justamente es un beneficio que otorga la ley, el privilegio de pobreza, o la autoridad judicial a las personas que no tengan los recursos suficientes para poder desembolsar estos gastos. Y de acuerdo a la definición que acabo de mencionar, ¿cierto? Este privilegio de pobreza puede ser tanto legal como judicial. Y será legal el que se imponga por el solo ministerio de la ley. Y cierto que se concurran los requisitos, cierto, que la misma ley establece. Por ejemplo,
se establece de que habrá una presunción legal de pobreza en las circunstancias de que se encuentre preso el sujeto. O también se entenderá que hay un privilegio de pobreza en las personas que están patrocinadas por la Corporación de Asistencia Judicial. Ahí legalmente tiene este privilegio de pobreza. Y en segundo lugar, este privilegio de pobreza también puede ser decretado, ¿cierto?, por un tribunal, puede ser judicial. Y es aquel que se obtiene previa sentencia del juez porque se acreditarán los fundamentos necesarios para decirte que efectivamente me encuentro en una situación precaria económicamente. Hablemos de la tramitación. ¿Cuál es el tribunal competente? Se señala entonces de que el 591 del COT señala que el privilegio de pobreza, salvo en los casos que se concede por el solo Ministerio de la Ley, será declarado por sentencia judicial, como acabo de decir, ¿cierto? Y deberá pedirse al tribunal que corresponde conocer en única o primera instancia el asunto que haya tenido efecto. Es decir, corresponde que conozca el incidente el mismo tribunal que ve la causa principal. Esto en virtud del principio de extensión, ¿cierto? Ya me sí. ¿Cuál es la oportunidad para utilizar este privilegio de pobreza? En virtud del artículo 130 del CPC, este privilegio de pobreza se puede solicitar en cualquier estado del juicio e incluso se puede solicitar antes de la iniciación del mismo juicio. ¿Y cómo se hace esta solicitud? Se debe solicitar, como ya lo hemos mencionado anteriormente, a través del sistema de tramitación electrónica y se debe cumplir con los siguientes dos requisitos. En primer lugar, mostrar, ¿cierto?, de establecer una situación de hecho. Señor, no me encuentro en la situación económica para poder pagar, solventar esos gastos. Es decir, tengo que establecer de que en virtud de mi profesión, de mi oficio, de mi estado de salud, de la condición de padre, que tengo muchos hijos, etcétera, no tengo muchos gastos, ¿cierto? Y luego tengo que acreditar aquello. Es decir, mi cartola de cotizaciones en blanco, los muchos gastos de enfermedades, etcétera. Tengo que contar y mostrar. Entonces, cuando se haga aquella solicitud, ¿cierto?, pues debe establecer si efectivamente no encontramos con supuesto que requiera este beneficio o no de este beneficio o este privilegio de pobreza. Y esta solicitud, ¿cierto?, no suspende el procedimiento, por tanto se sigue avanzando y por tanto se tramita en cuadernos separados. Se realiza un traslado a la parte contraria. Entonces se hace con citación, ¿cierto? El tribunal establece, ríndase la información ofrecida con citación. Es decir, en un principio se acepta la solicitud del privilegio de pobreza, pero le damos un plazo de 3 días a la contraparte para que establezca todo lo que tenga que decir, ¿cierto? Todo lo que considere pertinente establecer. Puede aceptarlo, puede oponerse, ¿cierto?, etcétera. Y finalmente encontramos la sentencia. Y la sentencia que falla, ¿cierto?, sobre este privilegio de pobreza es un auto. ¿Por qué? Porque no establece privilegios o derechos que sean permanentes. Es decir, encontramos que aquí existe una cosa juzgada material provisional, porque mantendrá sus efectos hasta que las circunstancias cambien, porque puede que más adelante la persona encuentre trabajo, deje de pagar las deudas que tenía, etc. Y finalmente es susceptible esta sentencia del recurso de apelación. Y al respecto, muchas personas se sustentan en que se puede apelar diciendo de que esto no es un auto, de que es una sentencia interlocutoria que ofrece derechos permanentes. Pero como acabo de mencionar, no es así porque solamente tiene cosa juzgada material provisional. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios, ¿cierto?, que da este privilegio de pobreza? ¿A qué beneficios obtengo? En primer lugar, al servicio gratuito. Aquí se establecía de que los papeles que se utilizaran eran gratuitos, pero esto ya no se hace porque todo es electrónico. Sin embargo, se podrá utilizar gratuitamente todos los servicios ofrecidos por los actores de justicia. Es decir, me quedo exento de pagarle a los notarios, conservadores, receptores, etc. Tampoco tengo que pagarle entonces a los abogados. El servicio completo es gratuito. Además, tampoco debo pagar las multas, ni tampoco puedo ser condenado en costas. Tampoco puedo pagar las costas, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué son las costas? Bueno, como acabo de mencionar, desde el principio, cuando empecé a hablar de privilegio de pobreza, encontramos de que en virtud de la tramitación misma se originan un conjunto de gastos. Los gastos a los receptores, como mencioné, a los abogados, depositarios, etc. Y entonces, atendiendo a lo anterior, se entiende de que las costas son los gastos inmediatos y directos que se originan en la gestión judicial y que deben ser soportados por la parte en conformidad a la ley. Es decir, las partes deben soportar aquellos gastos directos e inmediatos del procedimiento. ¿En qué oportunidad se pagan las costas? En virtud del artículo 26 del CPC se establece que se pagarán tan pronto como ésta se evacúe. Pero tampoco van a paralizar, ¿cierto?, la concatenación del procedimiento si que no se pagan. Por ejemplo, si el demandante encarga al receptor que notifique la demanda y luego no paga, no significa que el plazo que tenía el demandado para contestar se haya suspendido. Dicho eso, entonces, ¿cuál es la situación de las costas una vez que termina el juicio? En primer lugar, el juez debe pronunciarse sobre el pago de las costas. Pronunciarse a una falta de que las partes establezcan que se pronuncie sobre aquello. Y ustedes me van a decir, oye, pero eso es ultraperita. El juez no puede declarar sobre algo que vaya más allá de lo que las partes establecieron. Yo diría, sí, pero la ley
obliga al juez a hacerlo. Entonces el llamamiento a que el juez se pronuncie sobre las costas lo hace la ley, no las partes. Entonces debe pronunciarse sobre las costas. Debe decir quién paga las costas. ¿Y quién va a ser el que pague las costas? Por regla general será el que sea totalmente vencido. Aquel será el que deba soportar el pago de las costas. Entonces, ¿cuándo será totalmente vencido? Bueno, cuando se acoja la totalidad de la acción o la totalidad de la excepción. Si se acoge la acción, entonces será condenado el demandado. Si se acoge la excepción, será condenado el demandante. Sin perjuicio de lo cual, hay ciertas excepciones a lo que acabo de decir. Cuando el juez establezca de que hay motivos plausibles para litigar, podrá eximir, ¿cierto?, del pago total de las costas a la parte que fue vencida. Por ejemplo, ok, fuiste vencido totalmente, pero en realidad tenías argumentos, tenían posibilidades, bases legales, bases fácticas, ¿cierto?, para poder litigar. No litigaste de manera temeraria por litigar, entonces te eximo, ¿cierto?, del pago total de las costas. En este caso no es que no pague nada, sino que paga un porcentaje menor o no. Depende, es prudencial del juez. Así es. También cuando está uno o más votos favorables en un tribunal colegiado. Por ejemplo, yo pierdo finalmente, pero de los 10 votos, no sé, tuve 3 votos a favor mío. En este caso, ok, listo, hay una posibilidad entonces de haber ganado. En todo caso, tampoco entonces se debe pagar la totalidad de las costas. Ahora bien, para ir finalizando este tema de las costas y también del privilegio de pobreza, una vez que el tribunal ha condenado, ¿cierto?, al litigante a pagar las costas, no debo pagar de manera inmediata, tengo que saber cuánto debo pagar y se empieza algo llamado la tasación o valoración de las costas, que es materializar la obligación del pago a la cantidad determinada que debo pagar. Y esta entonces debe ser aceptada también por la contraparte, porque, por la parte a la condenada, ¿cierto? Porque puede decir, no, en un plazo de 3 días me opongo, ¿cierto? No estoy de acuerdo con este monto. Y se podrá entonces el tribunal tramitar un incidente o fallar la. Dicho eso, entonces terminamos lo que es el privilegio de pobreza y pasamos a otro incidente extraordinario o especial, que es el desistimiento de la demanda. ¿Qué es el desistimiento de la demanda? Bueno, es una declaración unilateral de voluntad realizada por el demandante, en virtud de la cual manifiesta su propósito de no continuar adelante con la demanda interpuesta. Entonces, en este caso, se parece mucho a retirar la demanda, ¿cierto? Pero es una vez que ya se notificó. Esa es la diferencia clara. Y como acabo de mencionar, en la definición, en el concepto de este desistimiento de la demanda, se requiere capacidad. Porque es una declaración de voluntad, entonces necesito capacidad. Y cuando hablamos de esa capacidad, ¿cuál es? Es la capacidad de ejercicio. Entonces, encontramos de que debe tener capacidad de ejercicio o debe ser su representante legal. Y si es su representante legal, entonces debe ceñirse a todas las trabas que establece la ley para disponer la opinión del representado. Y si es un representante judicial, entonces debe estar expresamente facultado en virtud del artículo 7, inciso segundo del CPC, que ahí están todas las facultades extraordinarias que deben tener expresa declaración del mandante, ¿cierto? Y además hay que entender de que esta declaración de voluntad es irrevocable, es decir, no se puede retractar. Por tanto, es súper importante, ¿cierto?, de pensarlo antes de hacerlo. ¿Cuál es la oportunidad para poder hacer esto? La oportunidad entonces para plantear o para realizar este desistimiento es después de que se notifica al demandado. Pues en ese momento en particular nace la relación jurídica procesal. En ese momento entonces se hace este vínculo entre las partes y las partes entre el juez y todos juntos. Ahora bien, si se desea entonces hacer aquello, se hace una vez notificado y se tramita de manera previa incidental. Y luego, ¿cierto?, lo declara de manera solemne el tribunal. Como se puede apreciar, entonces, como acabo de mencionar, ante la notificación opera el retiro de la demanda que les acabo de mencionar. ¿Y qué está cuestión del retiro? Ninguno. Yo puedo retirar la demanda, interponerla y retirarla tantas veces como yo quiera, sin que exista alguna consecuencia adversa. Solamente una vez que se traba la litis, que nace esta relación jurídica con la notificación, es que opera el desistimiento, que tiene los efectos que voy a mencionar un poquito más adelante. Ahora bien, el desistimiento de la demanda se puede establecer, ¿cierto?, en cualquier instancia, a cualquier momento del juicio. Como mencioné, una vez notificada. Lo que implica una excepción al efecto preclusivo de la citación de las partes sobre sentencia. Artículo 433, Efectivamente. del CPC. Recordemos de que el juez dice, ok, dicto la resolución que cita las partes sobre sentencia, y desde ese momento entonces precluyen toda la actividad de las partes, precluye, salvo las excepciones, y esta es una de ellas. Ahora bien, ¿cómo se tramita entonces este desistimiento de la demanda? En virtud del artículo 148 del CPC, se someterá a los trámites establecidos para los incidentes ordinarios. Es decir, hay un plazo de 3 días, ¿cierto? Puede haber una prueba, los 8 días que mencionó mi compañero, etc. ¿Cuáles son las actitudes que puede adoptar, ¿cierto?, el demandado frente al desistimiento de la demanda? Son 3. Primero, aceptar el desistimiento, decir, ok, listo, desisto tu demanda, hasta aquí llegamos. En segundo lugar, oponerse al desistimiento, decir, no, sabes que no estoy de acuerdo con que esta demanda llegue hasta aquí nomás.
Y en tercer lugar, aceptarlo pero sujeto a una condición. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se desiste la demanda recompensional? Esto es muy importante. Aquí yo demando a mi amigo y mi amigo recibe y digo, ¿sabes qué? ¿Para qué mandar? Desisto. Ningún problema. Yo demando a mi amigo me demanda de vuelta y él quiere desistir de su contrademanda. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, difiere. ¿Difiere de qué? En dos cosas. En primer lugar, se hace concitación, es decir, en primer lugar, el juez acoge el desistimiento de mi compañero, pero me da un plazo de 3 días para que yo me oponga, es decir, es concitación, no con audiencia. Y en segundo lugar, el juez puede pronunciarse sobre este incidente en la sentencia definitiva, no así cuando demando yo y yo desisto, porque en este caso se tendrá que pronunciar inmediatamente. Esas serían las dos diferencias. ¿Cuáles son los recursos que proceden entonces contra la resolución que resuelve sobre el desistimiento de la demanda? Primero hay que determinar qué tipo de resolución es la que determina que se existe la demanda. Y es una sentencia interlocutoria de primer grado porque da derechos que son permanentes. Por tanto, es susceptible de apelación. Pero además hay que hacer una distinción. ¿Acoge o no acoge el desistimiento? Porque si acoge el desistimiento, será apelable y además se podrá casar en la forma. ¿Por qué? Porque es una sentencia interlocutoria que pone término al juicio. Y si no acoge el desistimiento, ¿cierto? Entonces será solamente apelable porque no es una interlocutoria que ponga fin al procedimiento o impida su persecución. Dicho eso, entonces, ¿cuáles son los efectos de la sentencia que acoge efectivamente el desistimiento? Bueno, hay que distinguir. En primer lugar, si acoge, ¿cierto? Tendrá los efectos de cosa juzgada. Es decir, no podrá seguirse adelante en este juicio ni en algún otro, porque ya se terminó, ¿cierto? Se extingue este derecho que tenía a seguir aquello. Cosa juzgada. Si la resolución niega el lugar al desistimiento, entonces se seguirá con el juicio normalmente. Y si era condicional, entonces se verificará el desistimiento cuando se cumple la condición y tendrá los mismos efectos de que si se hubiera acogido directamente. Y en tercer lugar, terminamos lo que es el desistimiento y hablamos del abandono del procedimiento, que es una figura que algunos confunden, que se parece un poco, ¿cierto? Pero que tiene efectos distintos y se produce por situaciones distintas. Recordemos de que los modos, ¿cierto?, anormales de terminar el procedimiento, como el mismo desistimiento, la transacción, etc., necesitan la voluntad. Tiene que haber una voluntad de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llego, no quiero más. ¿Sabes qué? Firmemos un contrato y dejemos esto acá. Pero aquí no hay voluntad, sino que hay un presupuesto fáctico, hay un hecho. ¿Y cuál es este hecho? El tiempo. Aquí estamos frente al escenario de que han pasado 6 meses desde que se realizó una diligencia útil para que el procedimiento siguiera avanzando. No se ha realizado por nadie y por tanto hay una sanción, ¿cierto? Se le da un beneficio al demandado a decir, oye, si el demandante fue tan negligente, ¿cierto?, de que por 6 meses no hizo nada, en ese caso entonces te otorgo a ti la facultad de pedir el abandono del procedimiento. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia entonces? Como acabo de decir, en primer lugar, que el juicio ya quedaba paralizado durante 6 meses. Como se trata de un plazo de meses, ¿cierto? Es un plazo continuo. Todos los días se computan. Y este plazo de 6 meses se cuenta, y esto es muy importante, recordemos de que el artículo 38 establece que las resoluciones producen sus efectos desde que se notifican, salvo que la misma ley establezca excepciones. ¿Y aquí hay excepciones? Aquí no es desde que se notifica, sino que desde que se dicta la sentencia. Desde ahí en adelante empiezan a correr estos 6 meses. Y la jurisprudencia ha entendido de que la palabra gestión útil para el curso de proceso quiere decir que las gestiones deben ser justamente conducentes a que avance el proceso. Por ejemplo, yo digo, su señoría, yo hice, mire, fíjese, hace 2 días pedí que usted me mandara una foto. No tiene ningún sentido, no, tiene que ser útil, ¿cierto?, para que el procedimiento avance. Dicho eso, entonces, ¿cuál es la oportunidad para alegar el abandono del procedimiento? Y que igual es súper interesante porque se da una discusión. En primer lugar, el abandono, como acabo de mencionar, es un beneficio que solo se da al demandado, ¿cierto? Solo él puede ejercer esta acción y debe ser solicitado de parte. El tribunal puede ver que han pasado 2 años y mirar ahí y no puede hacer nada, así como, nada, no, tiene que ser el demandado el que utilice este derecho, este beneficio que le están dando. Por tanto, se debe tener presencia, ¿cierto?, de un proceso vigente y pendiente. Entiéndase que está pendiente desde el momento en que ha sido legalmente notificada la demanda y que está vigente siempre que no se ha producido o decretado la sentencia ejecutoriada, ¿cierto? Firme ejecutoriada. Ahora bien, entonces, como esto durante todo el proceso del juicio, esto desde que se notifica la demanda, desde que se realiza este vínculo jurídico, desde que se crea, hasta en cualquier momento, dicen, ok, pero ¿qué pasa cuando el tribunal dicta la sentencia que llama a las partes a oír sentencia? ¿Qué pasa en ese caso? Porque las partes quedan impedidas, ¿cierto?, de hacer cualquier gestión. ¿Qué pasa si en ese caso pasan 6 meses y el juez no ha dictado sentencia? ¿Se puede solicitar el abandono? No se puede, hay una discusión.
Porque recordemos de que una vez que se dicta de la resolución que llama el parto de sentencia, hay un plazo de 60 días para que el tribunal dicte su sentencia. Así es. ¿Y qué pasa si no lo hace? Bueno, hay parte de la doctrina que dice, en este caso, aún así el demandado para soltar el abandono, porque el demandante podrá pedirle a los tribunales superiores, por favor, miren, el juez no está fallando, llevan 5 meses y todavía no falla. Y otra parte de la doctrina dice, no podemos sancionar al demandante de la negligencia del juez. Así es. Y esa es la doctrina que predomina. Por tanto, ¿cuándo se podrá solicitar el abandono? Desde que inicia el juicio, ¿cierto? Hasta antes de la dictación de la sentencia que cita el parto y sentencia. Eso, básicamente. Y finalmente hay una sanción. Una sanción que tiene que ver con que, como es un derecho del demandado, el demandado puede renunciarlo tácitamente. Es decir, cuando se renueva el procedimiento por el demandante, es decir, verdad que ni una causa aquí, voy a hacer alguna diligencia para que avance, y el demandado contesta esa diligencia, se entiende que renunció a su derecho. Y por tanto después no puede decir, verdad, está esto súper. No puede, el juez lo va a rechazar de plano por extemporáneo. Dicho eso, entonces, ¿cómo se tramita aquello? Sí, ¿cómo se tramita, Mauro? Puede ser por dos formas, dos caminos. Por vía de acción o por vía de excepción. Bueno, ¿cómo se va a alegar por vía de acción? Cuando el demandado constata, en este caso, que están los requisitos, es decir, hay 6 meses de la última resolución, bueno, va a tomar la iniciativa en el proceso y va a promover el incidente, esta acción de abandono al procedimiento. Y se va a alegar por vía de excepción cuando, también concurriendo los requisitos legales, en este caso el demandante busca reiniciar, así como que, ha pasado 7 meses, pero no importa. Ahí, humilde. Claro, busco reiniciar el procedimiento y bueno, en esta circunstancia el demandado puede promover el incidente de abandono de este. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica como tal de la resolución que falla este incidente del abandono? Si la resolución como tal acoge el incidente, es una interlocutoria de primer grado que pone además término al juicio. Y si rechaza el incidente, bueno, se discute porque algunos dicen que es un auto, pero la mayoría de la doctrina es que también es una sentencia interlocutoria de primer grado, porque establece derechos permanentes, porque estos no pueden ser modificados en el mismo juicio. Ahora, ¿cuáles son los recursos que proceden contra esta sentencia de resolución que resuelve el incidente de abandono del procedimiento? También hay que distinguir si en primer lugar se falló en primera instancia o segunda instancia y si se acoge o no este incidente de abandono del procedimiento. En primer lugar, si la resolución se dicta en primera instancia y niega el lugar al abandono, esta es susceptible de apelación, dado que nos encontramos en presencia de una sentencia interlocutoria. Sin embargo, los que dicen que es un auto, porque ahí está discusión, niegan la procedencia de la apelación. En segundo lugar, si la resolución es de aquella que se dicta en segunda instancia y niega el lugar al abandono como tal, en este caso no es susceptible de recurso alguno. ¿Por qué? Porque las resoluciones que recaigan en los incidentes que se promuevan en segunda instancia son inapelables, esto de acuerdo al artículo 210 del CPC. Y también va a ser improcedente el recurso de casación, porque es una interlocutoria que no pone ni término al juicio ni hace imposible su continuación. Ahora bien, si la resolución es de aquellas que se dicta en primera instancia y va a acoger el incidente de abandono, esta se puede apelar por un lado y también casación en la forma, dado que es una interlocutoria que sí pone término al juicio o hace imposible su prosecución. Y si el tribunal es en este caso es de segunda instancia y confirma la resolución de primera instancia, es decir, acoge la resolución también de abandono, este fallo es susceptible de casación en forma y fondo, dado que es una interlocutoria que es inapelable, pero de aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación. ¿Por qué es inapelable? Porque recordemos que las sentencias, las resoluciones que recaen sobre incidentes en segunda instancia son inapelables. Artículo 210 del nuevo CPC. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la sentencia que declara este abandono del procedimiento? Por un lado, las partes van a perder el derecho de continuar el procedimiento abandonado desde el momento en que este termina de este modo anormal. Se va a extinguir el procedimiento. Y además se va a perder el derecho de hacer valer, en este caso, todo este procedimiento en un nuevo juicio. Es decir, yo no puedo, ya estábamos en la fase de prueba ya, entonces, pero se declara el abandono del procedimiento. Yo voy a otro tribunal y digo, no, mira, íbamos en fase de prueba, ¿podemos seguir desde aquí? No,
Aquí se pierde todo ese avance, aun cuando no tiene lo que es efectos de cosa juzgada material. Por ende, si bien no se puede restaurar el proceso en el mismo juicio, sí se puede volver a hacer valer la misma acción, las mismas excepciones en un juicio posterior, porque solamente tiene cosa juzgada formal, recordemos. Ahora bien, también el único problema que podría existir cuando se busque renovar esta acción en otro juicio es lo que es la prescripción como tal extintiva, porque recordemos que la interrupción, que es en este caso algo que puede hacer que se pierda la prescripción, solamente va a operar en casos en que el juicio sea válido finalmente, porque recordemos que la interrupción no opera en aquellos casos en que el juicio ha terminado por un desistimiento de la demanda, por abandono del procedimiento, etc. Así que ahí hay que tener ojo con lo que es el plazo de prescripción y al no operar la interrupción. Ahora bien, tenemos que hablar de lo que es el abandono del procedimiento en el llamado juicio ejecutivo, que lo vamos a ver en 2 semanitas más. En este caso, cambia lo que es un poco lo que es el abandono del procedimiento. ¿Por qué? Porque si recordamos, en el juicio ejecutivo hay 2 cuadernos, un cuaderno principal y un cuaderno de apremio. En este caso, en el cuaderno principal está como la discusión jurídica, y en el cuaderno de apremio, en este caso, se realizan todas aquellas gestiones tendientes a embargar los bienes y pagar con el producto de la venta al acreedor, en este caso al ejecutante. Pero como hay 2 cuadernos, hay que distinguir en qué momento se puede solicitar el abandono del procedimiento y en qué plazo. Cambian también los plazos. Respecto al cuaderno principal, tienen lugar si se cumplen los requisitos generales, es decir, si han pasado 6 meses desde la última gestión. En este caso se podrá solicitar el abandono del procedimiento del cuaderno principal. Si es cuaderno de apremio, bueno, ahí ahora van a ser 3 años desde la última resolución recaída en una gestión útil realizada en este cuaderno. ¿Por qué este plazo tan largo de 3 años? Bueno, porque el procedimiento de apremio es mucho más largo, mucho más atenuante, en el sentido de que hay que buscar los bienes, el ejecutado puede esconder los bienes, entonces por eso se justifica lo que es este mayor plazo como tal. Ahora bien, si bien para los efectos de establecer los requisitos que deben concurrir para solicitar el abandono del procedimiento, hay que distinguir si el ejecutado opuso excepciones dentro de lo que es el término de emplazamiento en el cuaderno principal y no se ha dictado una sentencia ejecutoriada en la causa. En este caso se va a solicitar concurriendo los requisitos generales, es decir, 6 meses desde la última resolución. En cambio, si el ejecutado opuso excepciones dentro de lo que es el término de emplazamiento y se dictó una sentencia condenatoria firme en el cuaderno principal, o si no se opuso excepciones dentro del término de emplazamiento, en este caso el ejecutado va a poder solicitar lo que es el abandono del procedimiento después de que hayan pasado 3 años desde la última gestión útil hecha en este cuaderno de apremio. Entonces, hay que, por último, para cerrar, como dijo Mauro, el abandono del procedimiento se puede asimilar mucho a lo que es el desistimiento de la demanda, pero tienen algunas diferencias bastante claras. En primer lugar, el hecho que lo produce. El desistimiento de la demanda es un acto totalmente voluntario del demandante de no querer seguir con el proceso. En cambio, el abandono del procedimiento se produce por un hecho fáctico, que es que no se haya realizado alguna gestión útil durante 6 meses. Respecto de quién puede iniciar este incidente, bueno, el desistimiento del abandono es propio del demandante. Perdón, el desistimiento de la demanda es propio del demandante. En cambio, el abandono del procedimiento solo es propio de lo que es el demandado, porque es una sanción al demandante. Respecto de los efectos, aquí hay es muy importante, y esto es posible que lo pregunten, sí, porque la resolución que acoge el desistimiento de la demanda produce lo que es cosa juzgada material, es decir, ese juicio, si tiene esta triple identidad de la cosa juzgada, no se va a poder renovar en un juicio posterior. Yo no puedo ir, si desistí de la demanda, después a volver, así como por si acaso, en otro tribunal. No, cosa juzgada material. En cambio, el abandono del procedimiento va a producir solamente cosa juzgada formal. Por ende, va a impedir renovar la discusión en el mismo proceso, porque no, se decretó el abandono del procedimiento,
pero yo puedo ir después a otro tribunal y decir, no, sabe que pasó esto, pero hubo abandono del procedimiento, y se puede ahí iniciar de nuevo el juicio desde cero, pero se puede iniciar. Así que es importante. Y por último, respecto de la oportunidad, el desistimiento de la demanda se puede efectuar en cualquier estado del juicio. En cambio, el abandono del procedimiento también se puede alegar en cualquier estado del juicio, pero deben concurrir estos 6 meses. Esa es una diferencia. Ahora bien, similitudes también hay, porque ambas ponen, es un término anormal de lo que es el proceso. Ambas dan origen a un incidente especial, y también ambas requieren de un pronunciamiento, de una resolución judicial que las acoja, que las acepte. Y en el juicio que se han declarado, tanto el desistimiento como el abandono del procedimiento, no van a producir el efecto propio de la interrupción civil. Recordemos, ahí importante. Con eso hacemos la primera pausa y después ya vamos a hablar de lo que son las medidas prejudiciales y precautorias. Retomamos el estudio de ley legal en este capítulo del CPC, ¿cierto? Estamos estudiando lo que son los incidentes, las medidas prejudiciales y precautorias y finalmente el juicio sumario. Ya terminamos incidentes, así que ahora vamos a ver las medidas prejudiciales y precautorias. ¿Qué son? Vamos a dar una definición que va a englobar todas estas medidas prejudiciales. Las medidas prejudiciales son medios que otorga la ley a los futuros litigantes para que preparen la entrada al juicio, preparatorias, aseguren el resultado de este, precautorias, o que se anticipe alguna diligencia probatoria. Las diligencias prejudiciales probatorias. Encontramos las tres. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cierto? Se puede dar, ¿cierto?, de que antes de iniciar el juicio yo deba prestar alguna prueba, ¿cierto? Necesite preparar, encontrar algún sujeto o asegurar la pretensión porque tengo miedo de que la cosa se pierda. En todos estos casos, antes de que inicie el juicio, la ley da herramientas para suplir aquello. ¿Cuáles son las características entonces que tienen estas medidas prejudiciales y precautorias? En primer lugar, las medidas prejudiciales corresponden a actuaciones judiciales que se solicitan antes de la entrada, ¿cierto?, o la existencia misma del juicio, como acabo de mencionar. No son el juicio propiamente tal. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, entonces tampoco constituyen incidentes, porque no hay una cosa original principal, ¿cierto? No hay un juicio, una cuestión principal. En tercer lugar, si bien están situadas sistémicamente, ¿cierto?, en un lugar que da para pensar de que solo están asociadas al juicio ordinario de mayor cuantía, son comunes y se pueden aplicar en todo procedimiento. En cuarto lugar, ¿cierto?, en cuanto al tribunal competente, se entiende que una vez que se apliquen las reglas de competencia tanto absoluta como relativa, será aquel y el que verá entonces finalmente el juicio principal será el mismo al que se entablan estas medidas prejudiciales y precautorias. También encontramos de que son facultativas, por regla generalísima son todas facultativas al tribunal. Puede discrecionalmente decir si las acepta o no, salvo la excepción del artículo 273, número 5, que es el reconocimiento jurado de firma que se puso en un instrumento privado. La vamos a hablar más adelante. Por regla general también se tramitan de plano, salvo que la ley disponga lo contrario y que la comparecencia sea necesaria. Y, esto es muy importante, según Casarino, como estas medidas prejudiciales no constituyen una verdadera demanda, sino que solamente tratan de gestiones que son preparatorias para la eventual demanda, no tendrán los efectos propios de la interposición de la demanda y por tanto no puede constituirse mora, ¿cierto? No se interrumpe la prescripción, etcétera, que es muy interesante. No está como zanjado. Sí, pero eso es muy muy interesante y estoy de acuerdo con don Casarino, Don Mario. por lo menos por esta vez. Sí. Ahora, ¿cómo se clasifican estas medidas prejudiciales? Se clasifican, como acabo de mencionar, ¿cierto?, en la definición que di, de tres maneras. Las prejudiciales preparatorias propiamente tal, que son aquellas que solamente buscan preparar la demanda o la entrada a juicio. Por ejemplo, que se pida que se exhiba la cosa que será objeto de demanda. Las medidas prejudiciales probatorias, que son aquellas que tienen por objeto adelantar una práctica probatoria porque hay algún riesgo de que la cosa se pierda. Puede que haya un testigo que esté falleciendo, ¿cierto?, sino que ahora lo haga. Para eso son las medidas prejudiciales probatorias. Antes de inicie el juicio, presento esta prueba. Y finalmente las prejudiciales precautorias, que son aquellas que apuntan a asegurar el resultado de la retención que se busca en juicio. Yo no sirvo de nada, ¿cierto?, de que en juicio yo gane encima, pero efectivamente esa casa es tuya y que la persona la haya quemado, la haya destruido, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces busco asegurar el resultado del juicio. Dicho eso, entonces encontramos cuáles son los requisitos para decretarlas. Encontramos los requisitos generales y requisitos especiales. Los especiales son aquellos que vamos a ver más adelante cuando las veamos cada una en particular,
pero los generales son los siguientes y depende si es el demandado o el demandante el que la solicita. En primer lugar, respecto del futuro demandante, se requiere que se invoque la pretensión que se pretende deducir, es decir, indemnización de perjuicios, cumplimiento de contrato, etc., y que mencione someramente los fundamentos, es decir, que ponga la futura pretensión con los futuros fundamentos, un pequeño adelanto de lo que será la eventual demanda. Y respecto del futuro demandado, tiene que acreditar de que efectivamente tiene miedo de que será demandado, es decir, por esta razón yo temo de que ese sujeto me demande, claro, así que por favor déjame hacer esta medida prejudicial. ¿Cómo se tramitan estas medidas prejudiciales? En virtud del artículo 289 del CPC, las diligencias se pueden decretar de plano, sin perjuicio de lo cual hay algunos casos en que la misma ley establece de que sea con conocimiento. ¿Qué es lo que establece o qué es lo que se hace en la práctica? Que los tribunales siempre, o casi siempre, ¿cierto? Para no mojarme tanto, las decretan con conocimiento, en virtud de que es facultativo que sea de plano, como mencioné. Dicho eso, entonces, hablemos en particular de las medidas prejudiciales. Hablemos de las preparatorias, y vamos en orden. Estas medidas, entonces, son propias del futuro demandante, que no puede hacer al demandado para que se repare a sí mismo, ¿cierto? Y las encontramos que son propiedad del demandante, salvo la del 273 número 5, que también la puede utilizar el demandado, que es el reconocimiento jurado de firma, ¿cierto? Que se puso un instrumento privado. ¿Y cuándo se llevarán a cabo? Se llevarán a cabo cuando el tribunal lo establezca conveniente. Como recordé, son todas facultativas, salvo el que acabo de mencionar, que es el 273 número 5, que bueno, es uno que es obligatorio en todo caso y que también puede utilizar el futuro demandado. Ahora bien, hablemos de cuáles son en particular. Nos tenemos que situar del artículo 273 del CPC. En primer lugar, encontramos la declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para aparecer en juicio, o a su personería, o al nombre y domicilio de sus representantes. ¿Para qué encontramos esta diligencia preparatoria, cierto? Porque yo tengo que demandar a alguien, y yo no sé si ese alguien es capaz o no de comparecer en juicio. ¿Qué pasa si yo demando a un niño de 14 años? Va a decir, no, falta de emplazamiento. Entonces, pierdo tiempo, aviso de que voy a demandar. Entonces hay un montón de situaciones que son perjudiciales que quiero evitar y por tanto yo le solicito al tribunal, el tribunal puede decir efectivamente si es necesario o no y se cita a este sujeto, ¿cierto? Para que comparezca un día, una hora y que establezca efectivamente quién será su representante, quién lo va a representar finalmente, a quién debo demandar, por el amor de que tú brinques. Y ahí entonces se puede prevenir, ¿cierto? Aquellas cosas que acabo de mencionar. Y es susceptible esto de recursos de reposición, también es muy importante. Ahora bien, en segundo lugar encontramos la exhibición de la cosa que ha de ser objeto de la acción que trata de entablar. Yo quiero, por ejemplo, demandar a mi compañero por un auto. Y quiero que me exhiba ese auto, o sea, si el auto existe todavía para saber qué tipo de acciones solicito, ¿cierto? La devolución del vehículo, y de perjuicio, muéstrame el vehículo, por favor. Y esto también, si el tribunal considera que es necesario, ¿cierto? Se le puede decretar, ¿cierto?, al sujeto que exhiba el vehículo y hay que distinguir si lo tiene en posesión él o si otra persona lo tiene. Si lo tiene un tercero, entonces cumplirá con la obligación del sujeto solamente al establecer quién lo tiene. Y si lo tiene él mismo, debe exhibirlo. Y ante aquello, entonces, el demandante, el futuro demandante, al igual que en el caso anterior, debe presentar su solicitud apercibiendo la virtud del artículo 276. Es decir, que si se niega a aquello, ¿cierto?, podrá ser sancionado con multas, arrestos e incluso en este caso puede allanarse su hogar para que se saque la cosa. En tercer lugar encontramos la exhibición de instrumentos públicos e instrumentos privados. Muy similar a lo anterior, pero aquí ya no hablamos de que será el objeto del juicio, sino que más amplio. Y en este caso, si que el documento público-privado tiene un tercero, no se podrá seguir acá adelante con esta medida perjudicial porque se tendrá que exhibir ese documento después en juicio a través de la prueba instrumental por exhibición. Ahora, si lo tiene futuro demandado, ¿cierto?, tendrá que exhibirlo nuevamente apercibido en virtud de lo anterior, con arrestos, multas e incluso el allanamiento. Así es. En cuarto lugar, también encontramos la exhibición del libro de contabilidad, muy similar al anterior. En quinto lugar, encontramos el reconocimiento jurado de firma, puesto de instrumento privado. De que hay que detenerse un poquito porque esta medida, a diferencia de las anteriores, puede ser solicitada tanto por el futuro demandante como por el futuro demandado. Y está destinada, ¿cierto?, a preparar tanto la demanda como la contestación. Esto en virtud, de acuerdo al artículo 173, inciso final. Y esta diligencia, además, debe ser acogida en todo caso por el tribunal. Esta no es facultativa para ella. ¿Y qué debe hacer el tribunal entonces? Aceptarla como acabo de mencionar y debe fijar una audiencia para que tenga lugar el reconocimiento. Y para efectos de su tramitación, hay que pedir que se reconozca la firma bajo juramento y bajo el procedimiento del artículo 278 del CPC. Es decir,
que si se rehúsa, ¿cierto? Rehúsa a reconocer la firma, no la deuda, que nunca se reconoce la obligación, sino que solamente que esa firma es tuya efectivamente, se procederá a conformidad a las reglas establecidas para el reconocimiento judicial de los documentos de juicio ejecutivo. Finalizando entonces con las medidas prejudiciales preparatorias, pasamos a las medidas prejudiciales probatorias, que son aquellos actos realizados con anterioridad al juicio, consistentes en obtener la producción de pruebas que puedan ser utilizadas, ¿cierto?, más adelante por miedo a que desaparezcan o que exista algún peligro que evite que efectivamente se lleven a cabo en juicio. Y estas son las siguientes: la inspección personal del tribunal, ¿cierto?, el informe de peritos, el certificado de ministro de fe, etc. Bueno, por tanto, encontramos la inspección personal del tribunal, que sería aquel medio de prueba en virtud del cual el tribunal de manera física comparece al lugar, al sitio de suceso, ¿cierto? O manda a un delegado o exhorta al tribunal de otro lado, pero hay una relación directa, ¿cierto?, del juez o del funcionario con la cosa. El informe pericial, ¿cierto?, en segundo lugar, que sería esta opinión, este dictamen de gente que tiene expertise sobre un arte o una ciencia y que determina cómo fueron las cosas en virtud de sus conocimientos. En tercer lugar, el certificado de ministro de fe, que es un instrumento público, ¿cierto? Y la confesión judicial, aquí vamos a hablar un poquito más a profundidad, que encontramos la confesión judicial por absolución de posiciones. Nosotros podemos solicitar una confesión antes incluso de que se rinda en juicio. ¿Y qué es la confesión judicial? Nosotros lo dijimos, ¿cierto? Es aquella interrogación que sale con el pliego de posiciones, que constituye plena prueba, en donde el sujeto confiesa o admite hechos que le son perjudiciales. ¿Y cuál es el fundamento entonces para solicitar esta confesión con anterioridad a la entrada del juicio? Bueno, como acabo de mencionar, puede que el sujeto que vaya a dar la confesión se vaya a desaparecer del país, ¿cierto? Y por tanto necesito que haga la confesión ahora. Y por tanto el tribunal determinará el día, la fecha, el lugar donde se realizará esta audiencia. Y pueden ocurrir ciertas situaciones. En primer lugar, la persona que tendrá que realizar esta confesión puede prestar la confesión solicitada, ¿cierto? Caso en el cual termina la gestión y la confesión tendrá que hacerse valer después en juicio. En segundo lugar, puede que se ausente efectivamente, que se lleve a cabo el temor de que solicita esta medida prejudicial, que se ausente dentro de los 30 días subsiguientes de la notificación, sin absolver posiciones, pero dejando a un apoderado, ¿cierto?, autorizado con las instrucciones bastante claras para que realice, ¿cierto?, la resolución de posiciones durante la secuela del juicio. O también puede ser de que se ausente dentro de los 30 días siguientes sin absolver posiciones y sin dejar autorizado, ¿cierto?, algún apoderado con instrucciones específicas, y en este caso se le dará por confeso de aquellas cosas que tiene escritas de manera afirmativa, como acá lo habíamos dicho. Esta sanción, ¿cierto?, es dada por confeso, tendrá que ajustarse a los requisitos del 94, como mencionamos, ¿cierto?, y será necesario examinar previamente si las preguntas eran asertivas o no. No obstante, entonces, de esta sanción, siempre y cuando aparezca suficientemente justificada su ausencia y sin haber cumplido la orden del tribunal, lo cual generará un incidente de juicio para evitar esa situación. Es decir, el sujeto que debía haber prestado confesión puede, por razones fundadas, decir: oye, me ausenté por tal y tal razón. También encontramos la prueba testimonial, que del mismo modo, ¿cierto?, del mismo temor de que el sujeto que debía confesar no se encuentre apto para hacerlo, también puede ocurrir lo mismo con los testigos, de que esté enfermo, de que vaya a irse del país del lugar desconocido, etc. Y también se deben hacer estas declaraciones. Y hay que recordar entonces de que si el testigo es citado y no comparece, ¿cierto?, el día señalado, podrá ser compelido por medio de la fuerza, y que si se niega a declarar sin causa justificada, también podrá ser mantenido en arresto hasta que preste la declaración. Y como se puede apreciar, finalmente se pueden presentar como medidas perjudiciales casi todos los medios probatorios, excepto la prueba instrumental, la cual se presenta mayormente en las medidas prejudiciales preparatorias. Dicho eso, entonces pasamos ahora a las medidas prejudiciales precautorias. Efectivamente, Mauro, como dijiste tú, estas tienen por objeto lo que buscan asegurar el resultado de la pretensión que se busca instaurar con un juicio posterior. Y la gran diferencia está en que estas medidas solamente las puede solicitar el futuro demandante, porque bueno, tienen como resultado asegurar lo que es la pretensión. Y para esto tenemos que observar el artículo 279 del CPC, que señala que se pueden solicitar como medidas prejudiciales las precautorias de que trata el título quinto, que en este caso son las llamadas medidas precautorias. ¿Cuáles son estas? Bueno, el secuestro de la cosa que va a ser objeto de la demanda, el nombramiento de uno más interventores, la retención de bienes determinados y la prohibición de celebrar actos y contratos también sobre bienes determinados. Entonces, estas medidas como precautorias, como tal, que están en el título quinto, pasan
a llamarse prejudiciales precautorias cuando se solicitan antes del inicio del juicio como por el demandante, por el futuro demandante. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que puedan concurrir estas precautorias? En primer lugar, los requisitos propios de las medidas prejudiciales, es decir, expresar la acción que se propone deducir y sumeramente sus fundamentos. En segundo lugar, tienen que cumplir con los requisitos propios de las medidas prejudiciales precautorias que están en el artículo 279. En este caso, para poder solicitarse deben concurrir motivos graves y calificados, y además se debe determinar el monto de los bienes sobre los cuales deben recaer estas medidas precautorias, y además se debe rendir fianza u otra garantía suficiente para poder responder a los eventuales perjuicios que se podrían originar. Y por último, deben también cumplir con los requisitos generales establecidos para las medidas precautorias que están en el artículo 298 y que los vamos a analizar en un ratito más. Ahora bien, una vez que se decretan estas medidas prejudiciales precautorias, hay dos obligaciones como tal para el futuro demandante. En primer lugar, debe presentar su demanda en un término de 10 días, es decir, desde que se han decretado como tal las medidas, estas medidas prejudiciales. Este término es un plazo que es legal por el CPC, por ende es un plazo que es fatal, pero es una excepción dado que es un plazo prorrogable. Es un plazo que es legal pero prorrogable, lo cual es una excepción, y es prorrogable por 20 días más, por motivos fundados, plausibles, que estime el tribunal. Y la otra obligación es que el futuro demandante, al presentar la demanda, debe solicitar que se mantengan las medidas decretadas. La debe presentar junto con la presentación de la demanda, no en el mismo escrito de la demanda. Ahora bien, ¿qué pasa si no se cumple con alguna de estas dos obligaciones? Bueno, en este caso se va a presumir responsable por los perjuicios causados, y recordemos, ahí hay una fianza o garantía que actuaba en los casos en que hubiera algún tipo de perjuicio. Pasamos ahora, entonces, como tal, pasamos a estudiar lo que son las medidas precautorias, ya no prejudiciales precautorias, que son estas medidas precautorias pero solicitadas antes del juicio. Y para hablar de estas medidas precautorias, estas nacen o se fundan en lo que es una figura llamada la tutela o justicia cautelar, la cual lo que busca la tutela cautelar tiene que ver con todas aquellas medidas que se adoptan para evitar que una posible, en este caso, resolución final, una sentencia definitiva final, quede frustrada, no se lleve a cabo, no tenga sus efectos propios debido a diversos factores, especialmente la lentitud de la justicia. Claro, porque por ejemplo yo presento una acción reivindicatoria respecto a un bien determinado y esa acción puede demorarse años en que se dicte la sentencia definitiva, y después cuando se dicte la sentencia definitiva, la cosa que era objeto en este caso de la acción reivindicatoria, desapareció. ¿Qué hizo el demandado en esos 2 años? Bueno, la hizo desaparecer, no sé, pero ya no está. Entonces no se puede cumplir como tal la sentencia definitiva y provoca una indefensión tremenda en lo que es la justicia, el acceso a la justicia como tal. Entonces para eso se creó esta figura de la justicia o tutela cautelar, buscar asegurar lo que es una posible sentencia definitiva, el resultado de una posible sentencia definitiva. Ahora bien, desde un punto de vista doctrinal como tal, existen lo que son distintas clasificaciones de las medidas precautorias o cautelares. En primer lugar están las cautelares en sentido estricto, que lo que buscan solamente es asegurar el objeto o el resultado de la pretensión, y estas pueden ser no innovativas o innovativas. Las no innovativas son aquellas que buscan mantener una situación, un status quo a través del tiempo. En cambio, las innovativas implican un hacer, por ejemplo, algo que se va a rematar anticipadamente, una medida innovativa. En segundo lugar, además de las propias precautorias o cautelares en sentido estricto, tenemos las medidas provisionales, que son aquellas que buscan adelantar una resolución sobre el objeto principal de manera, como se dice su nombre, provisional.
un ejemplo claro está en materia de familia, cuando se decretan en juicios de alimentos, cuando se decretan alimentos provisorios, porque es una medida urgente que no puede esperar hasta el resultado final del juicio. En tercer lugar están las medidas anticipadas, las cuales buscan proteger el derecho en juego o en duelo antes de la sentencia. Por ejemplo, se puede hacer la toma de posesión de un bien expropiado antes que termine todo el proceso expropiatorio. También buscan adelantar un derecho antes de la sentencia. Y por último están las medidas autosatisfactivas, en las cuales hay una actuación de urgencia que logra satisfacer la pretensión también de carácter temporal. Una figura como tal podría ser la acción de protección en este caso. Ahora bien, en Chile, cuando hablamos de las medidas precautorias o cautelares, hablamos de las medidas cautelares en sentido estricto y principalmente las no innovativas, es decir, las que buscan mantener, en este caso, como una situación de hecho en un status quo ahí. Como por ejemplo la prisión preventiva, materia penal, etc. Ahora bien, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo podemos definir estas medidas precautorias? Bueno, el artículo o el título quinto como tal, donde se encuentra regulada 279 y siguiente, me parece, del libro segundo del CPC, señala que son los medios que franquea la ley al demandante para asegurar el resultado de la pretensión. Ahora bien, hay que atender cuál es la pretensión, porque si la pretensión es una mera declaración, no es necesario asegurar nada antes, a diferencia si fuera una sentencia declarativa de condena. Ahí sí. Por ende, se entiende que las medidas precautorias son aquellos actos procesales que tienen por objeto asegurar los resultados de una pretensión que se va a deducir o deducida ya, en caso de que la medida precautoria se solicite como prejudicial y su finalidad como tal es evitar el daño que se puede producir si el demandado enajena o destruye los bienes que son objeto del proceso antes de la sentencia definitiva. ¿Cuáles son características? Bueno, algunas son que aun cuando se regulen en el libro segundo, se pueden aplicar a todo procedimiento, sin perjuicio que no se pueden aplicar en el juicio ejecutivo. Esa es la excepción. Estas deben ser razonables y proporcionadas con la petición de fondo. Yo no puedo, en este caso, solicitar que se le retengan, no sé, 10 millones por una cosa que yo quiero reivindicar que vale 200.000 pesos. No. En tercer lugar, son instrumentales, porque estas nunca van a constituir un fin por sí mismas, sino que son un medio para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. Por ende, también son accesorias, además de ser instrumentales, son accesorias a un juicio eventual. También, bueno, estas son esencialmente provisionales, y esto tiene que ver con un requisito general de las medidas precautorias ordinarias que vamos a ver, que es el peligro en la demora. Y estas no son taxativas, porque si bien el artículo 290 del CPC señala una lista ahí de 4 medidas precautorias, estas no son las únicas, porque de acuerdo al artículo 298, inciso final, me parece en la parte final, se señala no tratándose de las medidas expresamente autorizadas por la ley. Por ende, amplía el rango a todas aquellas que se le ocurran al futuro demandante. Ahora bien, ¿cuáles son algunas diferencias ahora entre las medidas prejudiciales propiamente tal y las precautorias? La oportunidad, bueno, recordemos, las precautorias solamente se pueden solicitar una vez que se ha trabado ya la litis. En cambio, las prejudiciales pueden ser, como dice su nombre, antes del juicio, antes de la iniciación. ¿Quiénes son los titulares? Bueno, las prejudiciales puede ser el demandante y en algunos casos el demandado. En cambio, las precautorias solamente puede ser el demandante. De acuerdo a la naturaleza jurídica, las medidas precautorias son incidentes y dan origen a este procedimiento de carácter cautelar. En cambio, de las medidas prejudiciales no hay un procedimiento al cual puedan acceder como tal, porque estas no son incidentes. Recordemos que los incidentes también son una cuestión accesoria, por ende requieren de la existencia de una cuestión principal. Ahora, ¿cómo podemos clasificar las medidas precautorias? En 3: ordinarias, extraordinarias y especiales. Las ordinarias son aquellas que se encuentran reguladas en el artículo 290. Son 4 ahí que vamos a estudiarlas posteriormente.
En segundo lugar, las especiales son aquellas que las leyes, disposiciones especiales autorizan. Y pueden ser, por ejemplo, en materia juicio de alimentos, la concesión de los alimentos provisorios, el derecho legal de retención, que se encuentra en el artículo 2162 del Código Civil, la declaración provisoria del bien familiar, también recordemos, está, etc. Y las medidas precautorias extraordinarias son aquellas que no se encuentran reguladas como tal en el artículo 290, porque son aquellas que entiende o hace parte el artículo 298. Al no ser taxativas, las extraordinarias son todas aquellas que concurran de acuerdo a la imaginación y del demandante. Por ejemplo, la retención, en este caso, o el secuestro, mejor dicho, de lo que son los bienes inmuebles, no se encuentra regulado ni en leyes especiales ni en el artículo 290 del CPC. Por ende, al no estar regulado en ninguna parte, pero puede proceder, en este caso sería extraordinaria. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de estas medidas precautorias? Hay que distinguir. En primer lugar, los requisitos más importantes son los de las medidas precautorias ordinarias. Y aquí hay un doble grupo de requisitos. Por un lado, los requisitos generales de las medidas precautorias y los requisitos especiales para cada clase de medida precautoria en particular, que son las 4 medidas precautorias que se encuentran en el 290. Para cada una de esas medidas hay requisitos particulares, además de estos 4 generales que voy a nombrar a continuación. En primer lugar, deben ser proporcionales en relación a la petición del fondo. Recordemos también, ahí está una característica, que estas deben ser razonables y proporcionadas en relación a la petición de fondo. ¿Por qué? Debe existir una equivalencia entre los bienes que son objeto de esta medida precautoria y el monto del juicio de la pretensión. Lo que decía, yo no puedo demandar por 500.000 pesos y después solicitar que se retengan bienes muebles en un avalúo que pase los 5 millones de pesos. No sería ahí proporcional. Entonces ese es el primer requisito, deben ser proporcionales a la petición del fondo. En segundo lugar, tenemos la apariencia de buen derecho, el humo de buen derecho, o también el fumus boni iuris. Este se encuentra regulado en el artículo 298 del CPC y señala que las medidas, en este caso las precautorias, se van a limitar a los bienes necesarios para responder a los resultados del juicio. En este caso ahí está el primer requisito, proporcionales, y aquí viene el humo de buen derecho. Para decretarlas deberá el demandante acompañar comprobantes que constituyan a lo menos una presunción grave del derecho que se reclama. Por ende, en este caso, para solicitar una precautoria se debe invocar la existencia de un derecho material pretendido y los comprobantes que justifiquen la verosimilitud del derecho. Que aquí no se exige una certeza como tal de que exista el derecho, sino ciertos comprobantes que puedan a lo menos generar una presunción grave de lo que se reclama. Lo que busca es darle seriedad a la medida precautoria. Yo no voy a andar reteniendo los bienes o otra medida precautoria por solamente un mero capricho. Yo tengo que tener un fundamento serio, y aquí para ello debo presentar comprobantes que den a lo menos lugar a una presunción grave del derecho que se reclama. Ahora bien, este comprobante como tal puede ser no solamente prueba instrumental, porque comprobante siempre se relaciona a cuestiones como de documentos. Puede ser cualquier medio de prueba, un antecedente, mejor dicho. Y bueno, estos comprobantes que dan lugar al humo de buen derecho no son esenciales, son fundamentales, pero no esenciales. Esto en virtud del artículo 299 del CPC, el cual señala que en casos urgentes o graves podrán los tribunales conceder las medidas precautorias aun cuando falten los comprobantes requeridos. Por ende, ahí está que no son esenciales, son fundamentales, pero no esenciales. Ahora bien, estas medidas, que son en caso urgente y graves, van a tener un carácter transitorio, es decir, 10 días se van a poder conseguir estas medidas, y en esos 10 días se deben acompañar los comprobantes, y además se debe presentar lo que es una fianza, o llamada también contracautela, es decir, una caución para evitar ciertos perjuicios que puedan ocurrir. En tercer lugar, el tercer requisito es el peligro en la demora o el periculum in mora. Esto tiene relación con el posible daño o
perjuicio, tanto jurídico como económico, que puede derivar en este caso del retardo, de la demora del juicio, porque recordemos, el juicio puede durar 3, 4 años y en todo ese tiempo podría ocurrir algo con el objeto que es, en este caso, con el objeto de la pretensión que se busca. Por ende, esto tiene relación directa con el artículo 301 del CPC, el cual señala que todas estas medidas, todas las medidas precautorias son esencialmente provisionales. Por ende, una vez que desaparezca ese peligro, ese miedo que se tiene de que no estén el objeto del juicio después, al final, cuando se va a dictar la sentencia definitiva, si ya no está ese miedo, las medidas precautorias deberían desaparecer. Ahora bien, el periculum in mora, como tal, o el peligro en la demora, se manifiesta de distintas maneras, dependiendo de cuál es la medida precautoria que se solicite. Puede ser el secuestro judicial, en este caso el temor de que una cosa mueble se pierda o se deteriore en manos de la persona que la tenga, que no sea poseedora. También en la retención, cuando las facultades del demandado no ofrezcan suficiente garantía o haya un motivo racional para creer que va a ocultar los bienes, etc. Ese es el tercer requisito, entonces, el peligro en la demora. Dice relación con ese daño, posible daño económico, jurídico que puede derivar del retardo o demora en juicio. Ahora, en sede penal también se requieren estos requisitos para lo que es la concesión de las medidas. En sede penal se llaman cautelares, pero al final son lo mismo que las precautorias. En este caso, el peligro en la demora en materia penal se justifica con la amenaza que pueda, en este caso, que durante el proceso penal el imputado pueda frustrar lo que son los fines del procedimiento. Así que ahí tenemos lo que es la comparación con materia penal. Y hay un cuarto requisito también que se agrega por la doctrina, que es la llamada contracautela o una caución equivalente a una medida cautelar. Recordemos que una medida, en este caso precautoria o cautelar, siempre se puede reemplazar por lo que es, en este caso, la rendición de una caución, ya sea personal, real, que sea equivalente finalmente y que aseguren de alguna manera ese miedo o el objeto del proceso. Pasamos ahora a el otro grupo de requisitos, que son los requisitos especiales para, los requisitos de las medidas tanto precautorias especiales como de las extraordinarias. Y después los requisitos especiales o propios de cada medida precautoria ordinaria. Así es. Bueno, respecto de los requisitos de las medidas precautorias especiales, Casarino establece de que solo deben atenderse a los requisitos establecidos en su propio artículo. Es decir, ya no ceñirse por los requisitos generales que establece mi compañero, sino solamente por los requisitos que establece cada norma. Y los requisitos de las medidas precautorias extraordinarias o atípicas deben ceñirse por los requisitos generales de toda medida precautoria, y además un requisito especial que se consiste en esta caución. Dicho eso, entonces vamos a analizar en particular las medidas precautorias ordinarias. En primer lugar encontramos el secuestro de la cosa objeto de demanda. ¿Qué es el secuestro? Primero tengo que enseñaros a lo que establece el artículo 2249 del Código Civil. Ahí la encontramos, ¿cierto? Que básicamente es un depósito. Pero ya no hablamos de un depósito convencional, ¿cierto? Oye, deposítame. No. El contrato de depósito. En este caso, dos o más personas están peleando por una cosa, están disputando una cosa. Entonces se la entregan a un tercero para que la guarde. Y él se la devuelve al que gane en juicio. Y a este tercero que tiene la cosa, ¿cierto? En disputa se le llama secuestro. Hay dos tipos de secuestro, ¿cierto? El secuestro convencional, que es de mutuo acuerdo entre las partes y que puede ser sobre bienes, muebles o inmuebles, y puede ser gratuito y pagado. Y en segundo lugar, que es el que nos interesa, es el secuestro judicial, que es el que decreta el juez y solo puede recaer sobre bienes muebles. Ahora bien, ¿por qué se utiliza esta figura del secuestro? Yo tengo miedo ahora, pero no miedo de una disposición jurídica de la cosa, es decir, no tengo miedo de que la disponga enajenándola o grabándola, sino que tengo miedo de una disposición material de la cosa, tengo miedo de que la deteriore, de que la dañe, de que la destruya, y por tanto le digo, ok, quiero que pase de tus manos a las manos de un tercero llamado secuestre. Ahora bien, si yo tengo miedo de que la grabe o la enajene, ¿cierto? Puedo pedir una solicitud de prohibición de celebrar estos contratos que la vamos a ver más adelante. Pero eso es el secuestro. En segundo lugar, podemos establecer el nombramiento de interventores. Y aquí
no se saca la cosa del bien del patrimonio de la persona, ¿cierto? Nada. Sino que solamente se nombra a un fiscalizador que se llama interventor y que se designa por el juez. Y este es un tercero neutral que solamente observa mientras los bienes siguen dentro de la administración y patrimonio del sujeto. Y aquí el apunte, y nosotros nos enseñan de que es un mirón acusete. Así es. ¿Por qué un mirón? Porque no administra, solamente observa. ¿Y por qué acusete? Porque de repente dice, señor magistrado, ¿cierto? El dinero lo hizo, gastó 40 palos en skin de LOL. No debería. Entonces en este caso, ¿cierto? Se busca de que no se dilapiden los bienes. Es un fiscalizador más que nada. No controla, sino que solamente fiscaliza. En tercer lugar, se puede soltar la retención de bienes determinados. Esta medida es más directa, desde luego. Se puede pedir sobre dinero, sobre cosas muebles, y su objetivo es que el demandado no disponga de ellos durante el juicio. Se parece a secuestro, pero ¿en qué se diferencia? El secuestro es sobre la cosa objeto del juicio, es decir, yo tengo miedo de que ese auto se descuide, se deteriore, etc. Y por tanto, se lo envío o secuestre. En este caso, puede ser sobre la cosa objeto del juicio, pero también puede ser sobre otras cosas, por lo general sobre dinero o cosas muebles. Otra diferencia, ¿cierto?, es que el secuestro lo tiene un tercero llamado secuestre. En la retención, el bien puede quedar en manos del demandante, del demandado o de un tercero. También se usa esto muy generalmente cuando se tienen sospechas de que el demandado va a esconder sus bienes, o simplemente cuando no tiene suficiente solvencia. Es decir, sé que tiene 5 millones de pesos en la cuenta del banco y un auto, por favor, a pesar de que no sean las cosas objeto de juicio, por favor, reténgaselas porque tengo miedo. Tengo miedos. Ahora bien, muy importante, si hay retención y el bien se enajena sin autorización del juez o sin consentimiento del acreedor, se estaría, ¿cierto?, en lo dispuesto del artículo 1464, número 3, que es objeto ilícito, muy importante. En cuarto lugar, y la más usada, encontramos la prohibición de celebrar actos o contratos. Como acabo de mencionar, es probablemente la medida precautoria más usada e impide que el demandado realice actos jurídicos sobre ciertos bienes. Aquí ya nos centramos directamente en la administración o la disposición jurídica de la cosa. Puede recaer sobre los bienes que son objeto del juicio o sobre bienes determinados, ¿cierto?, si no hay garantías suficientes. Y por tanto, si la prohibición es sobre el bien litigioso, no se necesita probar nada, ¿cierto? No se necesita probar insolvencia, no. Ese es el bien litigioso, por favor, prohíbale enajenarlo o grabarlo. Y si es sobre otro tipo de bienes, sí hay que justificar, ¿cierto?, de que el demandante no tendrá la satisfacción de su crédito si es que no se prohíbe enajenar o grabar aquello. Es decir, tiene que probar la insolvencia del sujeto. Y ahora bien, aquí algo muy importante. Nosotros podríamos decir, pero ¿para qué solicitar esto si en virtud del 1464 ya es objeto ilícito? Y la verdad es que no, porque en virtud del artículo 296 del CPC, para que haya objeto ilícito en la enajenación de la cosa litigiosa, debe haber sido primero declarado litigiosa por el juez. Por tanto, no basta de que sea objeto de juicio por sí misma, necesita esta declaración del juez para que sea objeto ilícito. Muy importante y por tanto debe ser declarada. Y para que esta medida tenga efectos sobre terceros, además, hay que hacer una otra distinción. Si es un bien inmueble, solo tendrá efectos para terceros, solo se va a poner a terceros cuando conste, ¿cierto?, el conservador de bienes raíces. Se establece ahí la prohibición de enajenar. Y por lo general esto se demora un par de días, entonces el juez puede declararlo, ¿cierto?, como objeto litigioso, puede embargarlo, etcétera, puede declararlo como un objeto que no se puede enajenar, y mientras no se inscriba en el conservador, ahora sí se va a poder enajenar. Una vez que hasta ahí nomás no tiene efecto para terceros. Y sobre los bienes muebles, solamente afectará a terceros que tenían conocimiento de la prohibición. Dicho eso, entonces, hablemos ahora sobre el momento, ¿cierto?, en que se puede solicitar esta precautoria. Primero, tengo que hablar de la parte activa. ¿Quién puede solicitar estas medidas precautorias? Por regla generalísima, siempre va a ser el demandante, porque lo que se busca con las precautorias, como mencionamos, es asegurar, ¿cierto?, las pretensiones, asegurar que se obtenga lo del juicio. Sin embargo, también puede utilizar estas medidas el demandante reconvencional, perdón. Si mi compañero me demanda en mi contrademanda, ¿cierto?, también tendrá seguidas acciones. Ahora bien, ¿cuál es la oportunidad para solicitarla? De acuerdo al 290 del CPC, encontramos que para asegurar el resultado de la acción, puede el demandante en cualquier estado del juicio, aun cuando no conteste la demanda, pedir una o más de las siguientes medidas. Es decir, se puede solicitar una precautoria desde que se notifica, ¿cierto?, en adelante, hasta cualquier momento, incluso cuando se cita las partes de sentencia, se puede, no hay ningún problema, ¿cierto? Y si se solicita antes de que se trabe la litis, antes de que se haga esta relación jurídica, se debe solicitar como medida prejudicial. ¿Cómo se tramita esto? Y aquí hay cierta discusión. ¿Por qué? Porque en virtud de que es una medida de urgencia muchas veces para asegurar la acción,
uno tendría a pensar de que debe ser de plano, es decir, se hace automáticamente, se toma en resguardo esta cosa y luego la otra parte podrá alegar. Y eso es lo que dice efectivamente Casarino, que debe ser fallada de plano y luego notificada, ¿cierto? De plano se notifica al demandado que lo utilice las cosas que debe utilizar, pero ya se falló, ¿cierto? Se resolvió. Sin embargo, lo que se hace en la práctica es que se da un traslado. Se oye la parte durante 3 días y después de eso se resuelve. Riesgoso porque la otra parte puede decir, tengo 3 días para moverme por aquí, aunque estuviera el auto, hacer mago, literal, desaparecer las cosas, etc. Claro. Dicho eso, entonces hay ciertas tramitaciones de casos urgentes. ¿Cuáles son estos dos casos? En primer lugar, cuando por casos urgentes se le solicita al juez que decrete la medida aunque no haya ni siquiera comprobantes, que son los que normalmente se piden, es decir, no hay ninguna evidencia. En un plazo máximo de 10 días, entonces el juez puede decretar esta solicitud y durante esos 10 días entonces se deben presentar estos antecedentes. Si no se hace, entonces se entiende por cancelada esta cosa y una vez que se haya presentado lo requerido, ¿cierto? El tribunal puede dar traslado al demandado para que se oponga. Y ahí entonces se tiene que tramitar el día siguiente en donde se mantiene o se rechaza. Y en segundo lugar es que por hechos graves, una vez que hayan antecedentes suficientes, es decir, se tramita de manera legal, el solicitante le puede pedir de que se lleve a cabo sin notificar al sujeto. Y puede ser por un plazo máximo de 5 días que se puede llegar a ampliar, ¿cierto? Y después de estos 5 días también se llega a discutir sobre si se mantiene o no se mantiene. Y finalmente, ¿cuáles son los efectos que tiene esta resolución que consigue la medida precautoria? Bueno, en primer lugar, hay que decir de que es temporal, porque si cesa la motivación que la impulsó, entonces debe dejarse sin efecto. Así es. Y también, respecto a esto, hay que determinar de que es una cosa juzgada, material, provisional, porque se mantendrá sus efectos siempre que no cambien las circunstancias. Y también el tribunal puede considerar de que si se da una caución suficiente, se puede mantener la precautoria. En este caso, si yo digo, oye, quiero que resguarden ese auto, que da una cifra suficiente para equiparar las cosas, como había comentado mi compañero por el tema de la proporcionalidad. Dicho esto, entonces terminamos con aquello y solamente nos estaría faltando juicio sumario. Juicio sumario y seguimos. Volvemos de esa pequeña pausa y avanzamos con procedimiento sumario, que como el mismo procedimiento sumario va a ser bien breve. Bien rapidito, ¿cierto? Breve, concentrado, Sí. totalmente. Así que partamos nomás, y con esto ya terminaríamos. Para empezar, está regulado en el CPC, ¿cierto? De los artículos 680 al 692. Y tiene una serie de características que voy a proceder a dar. Es un juicio declarativo, es decir, que está destinado a obtener el reconocimiento de un derecho o de una situación jurídica. Se diferencia del juicio ejecutivo, en donde ya se declaró y busca ejecutar aquello, ¿cierto? En cuanto a su ámbito de aplicación, el juicio es un juicio común o de aplicación general. ¿Por qué? Porque se puede llevar a cabo cuando la ley establezca que debe llevarse a cabo, es decir, este procedimiento se llevará a cabo a través del juicio sumario, ¿cierto? O cuando, en virtud de la naturaleza de la acción, amerite llevarlo a cabo a través del juicio sumario. Es decir, cuando la ley lo establezca o cuando la naturaleza de la acción lo establezca, lo requiera. Oh, el sillo payaso es. Justamente, entonces eso puede llevar a la duda de decir, oye, pero mi acción requiere que sea rápido, requiere que sea breve. Todos quieren eso. Quieren eso, entonces claro, por eso es una aplicación común o de aplicación general. El juicio es un juicio extraordinario en los términos del artículo 2 del CPC, puesto que difieren aspectos notables del juicio ordinario de mayor cuantía que vamos a explicar más a continuación. Las etapas están bien delimitadas, pero se concentran en uno, lo vamos a ver así, no se preocupen. Es un juicio que admite sustitución de procedimiento, es decir, una vez que inicia como juicio sumario, se puede convertir en juicio ordinario de mayor cuantía, y al mismo tiempo, cuando inicia como juicio ordinario de mayor cuantía, puede volverse sumario, cuando hay antecedentes o necesidades de que debe llevarse de manera rápida, breve o de manera más extensa. Ahora bien, en virtud del artículo 682 del CPC, es un procedimiento verbal, de manera oral se realiza, pero las partes podrán, si quieren, presentar minutas escritas, y de hecho eso es lo que se hace. Por lo general, todo se hace de manera escrita, en la práctica. En este procedimiento existe la posibilidad de que se acceda de manera provisional a lo solicitado por el actor. En efecto, ¿cierto? En virtud del artículo 684 del CPC, se dispone de que en rebeldía del demandado se recibirá a prueba la causa, o si el actor lo solicita con fundamento plausible, se accederá provisionalmente a lo pedido en la demanda. También encontramos de que es un juicio breve y sumario. Se llama, es decir, es rápido y abreviado, lo que se demuestra por las circunstancias que va a explicar mi compañero más adelante. Pero su estructura, ¿cierto?, se reduce a solamente la demanda,
el componente de contestación, porque la contestación no es un escrito, sino que es una audiencia, ¿cierto? El llamado a conciliación, el término probatorio, que será incidental de 8 días, y la dictación de la sentencia. Por tanto, se omite la réplica, la dúplica y la reconvención. Así es. También por la oportunidad que deben pronunciarse sus resoluciones, tan pronto como se encuentren en estado de proceso, a más tardar al segundo día. En fin, son situaciones que va a comentar mi compañero cuando hable de la tramitación. Es un juicio concentrado, ya que la gestión principal y los incidentes se tramitan en la misma audiencia. Va a explicar mi compañero de que yo demando. Mi compañero cuando conteste tiene que ir presencial, ¿cierto?, a una audiencia, y en esa audiencia además se van a ventilar todos los incidentes, porque eso es concentrado. Dicho eso, entonces, encontramos cuál es el ámbito de aplicación de este juicio sumario. Existen dos ámbitos o campos de aplicación de este juicio sumario, como ya adelanté en las características. Y esto se desprende del artículo 680 del CPC. Es uno general y uno especial. Esta distinción es muy importante, porque para los efectos de determinar si hay una sustitución o no, solo se podrá sustituir cuando la ley no establezca que el procedimiento debe ser sumario. Así es. Así que encontramos que, en primer lugar, legislador. La ley puede determinar cuándo el procedimiento será sumario, se debe llevar a cabo el sumario, y en ese caso no se puede cambiar, no se puede sustituir. Y en segundo lugar, cuando las partes determinen, cierto, que en virtud de su naturaleza se debe llevar a través del cambio de juicio sumario, y si es susceptible de este cambio o la solución fundamental. Ahora bien, hablemos entonces de la aplicación general, como acabo de mencionar. Se desprende del 680, como mencioné, el cual dispone que el procedimiento se aplicará en defecto de otra regla especial a los casos en que la acción deducida requiera por su naturaleza tramitación rápida para que sea eficaz. Entonces, las situaciones que determinan su ámbito de aplicación son dos. Primero, que la acción por su naturaleza requiera una tramitación rápida para que sea eficaz. Y en segundo lugar, que el legislador no haya determinado un procedimiento especial para que se deduzca dicha acción. Entonces, cuando no hay una acción, mi acción no está determinada por la ley, y yo diga, efectivamente, necesito que se haga de manera rápida, puedo utilizar el juicio sumario como esta aplicación general. ¿Y cuándo tendrá entonces su aplicación especial? Cuando la ley determine de manera expresa las situaciones en las cuales se debe llevar a cabo este procedimiento sumario, como he mencionado. ¿Cuáles son estos casos? Por nombrar algunos, encontramos sobre las cuestiones que se susciten sobre la constitución, ejercicio, modificación y extinción de servidumbre, ¿cierto? Que todos se encuentran en el artículo 680 del CPC, ¿cierto? Encontramos también a los juicios sobre cobro de honorarios, ¿cierto? A los juicios sobre remoción de guardadores, etc. Hay casos que la misma ley establece cuándo se debe llevar a cabo a través de lo sumario. Dicho eso, entonces, ¿cómo se tramita este juicio sumario? Efectivamente, ahora nos toca hablar sobre la tramitación del juicio sumario. ¿Cómo empieza este juicio sumario? Al ser un juicio, bueno, va a empezar por la demanda o podría empezar por una medida prejudicial como tal. Esta demanda puede ser verbal o escrita. Recordemos que el procedimiento sumario es verbal en su teoría, pero en la práctica, bueno, es escrito, por ende se debe presentar la demanda con los requisitos propios del artículo 254 y también se debe ajustar a los requisitos comunes a todo escrito. Además, recordemos, si en la primera actuación, la primera presentación o juicio debe ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y debe estar representada por un mandatario judicial. En este caso, si la demanda pasa el examen de admisibilidad del tribunal, va a citar el tribunal a la audiencia el quinto día hábil después de la última notificación que se realiza. Así que no es como un día en específico, sino que hay que ver desde la última notificación el quinto día hábil, recordemos. ¿Y cómo se debe notificar? Bueno, aquí no hay una regla especial, por ende se entiende que al demandado se le notifica personalmente, en cambio al demandante por el estado diario. Pasamos y aquí cambia totalmente lo que es el juicio sumario, porque aquí no hay un escrito de contestación, sino hay una audiencia o comparendo de contestación, la cual se iba a hacer 5 días hábiles después de lo que era, recordemos, la última notificación. Y esta audiencia está destinada a escuchar a las partes, a otras personas que deban concurrir, como ahí vamos a ver, guardadores, parientes, etc. Y también dejar constancia de la contestación que haga el demandado respecto de la demanda, porque aquí no ha habido contestación. Porque recordemos que en el juicio ordinario, bueno, hay un término de emplazamiento y en ese término se puede realizar la contestación, pero aquí
todo esto se hace en la audiencia, y esta audiencia es tan importante que si no se realiza equivale a falta de emplazamiento del demandado, lo que podría llevar a un incidente y ser anulada por casación en la forma. Ahora, ¿cuáles son las situaciones que pueden darse en este caso en esta audiencia comparendo contestación? Que vayan ambas partes litigantes con los respectivos mandatarios judiciales. Bueno, y en este caso son el demandante y el demandado. Podrían excepcionalmente concurrir terceras personas, algunas que tienen derechos para ir, por ejemplo, en el caso del juicio de remoción de guardadores, podrían ir parientes, defensor público, etc. En esta audiencia, bueno, lo primero se va a contestar la demanda. Se puede contestar de forma verbal o por escrito, y se debe pedir ahí un papelito para poder revisar, en este caso, la contestación. Se pueden plantear todas las excepciones, tanto dilatorias, perentorias y todas las incidencias, las cuales todos los incidentes se deben promover y tramitar en esta audiencia, sin paralizar el curso de la cuestión principal. Ahora bien, ¿qué pasa si después de esta audiencia surge un nuevo incidente? Aquí no hay una regla especial que señale lo que debe ocurrir, pero de acuerdo al profesor Mario Casarino, se señala que habría que recurrir a las reglas generales de los incidentes. Y si recordamos, todos aquellos incidentes que tienen su origen ya iniciado el juicio deben ser promovidos por la parte que los promueva, en este caso, al momento tan pronto que tenga conocimiento de aquello. Ahora bien, en este caso, después de aquello, el tribunal va a observar, va a analizar los antecedentes y va a recibir o no la causa prueba, dependiendo si existen hechos que son controversiales, sustanciales y pertinentes. En caso de que haya, va a dictar, en este caso, la resolución que corresponda, la cual se va a notificar, personalmente ahí en el tribunal si están las partes, y si no, se va a notificar por cédula. Luego, en esta misma audiencia, se va a hacer el llamado a conciliación obligatoria. Ahora bien, ¿qué pasa si comparece solo el demandante? En este caso, el comparendo se va a llevar en efecto en prevendía del demandado, y luego lo que es el tribunal debe llamar a conciliación obligatoria. En este caso, puede también asumir dos actitudes el tribunal. Por un lado, recibir la causa prueba si hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, o bien acceder provisionalmente a lo pedido en la demanda, si el actor así lo solicita con un fundamento plausible. Entonces aquí también se marca una diferencia con lo que es el procedimiento ordinario, porque por un lado se puede recibir la causa prueba, o si no existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el demandante puede, con un fundamento plausible, solicitarle al juez que acceda provisionalmente a lo pedido en la demanda, lo cual tiene relación con esta idea de que el juicio sumario es breve, concentrado, más rápido, más efectivo en caso de urgencia. Por ende, en este caso, la actitud que tome el tribunal está condicionada un poco a lo que haga el demandante, porque el demandante, si nada dice, no solicita en este caso que se realice lo que es que dé lugar provisionalmente a su pretensión, va a dictar la causa prueba o va a dictar, en este caso, sentencia. Pero si después accede provisionalmente a lo solicitado en la demanda, va a acceder. Entonces, por eso el tribunal se encuentra un poco limitado a lo que estime el demandante. Ahora bien, si el tribunal accede provisionalmente a lo pedido en la demanda en virtud de la solicitud que hace el demandado además puede adoptar dos actitudes. ¿Cuáles son estas? Por un lado, podrá el demandado formular oposición dentro de un término que es de 5 días desde que se notifica. Pero en este caso, esta oposición no va a suspender el cumplimiento provisional de lo decretado con esta calidad. Solamente se puede, en este caso, oponer a la solicitud del demandante provisionalmente. Ahora bien, ¿qué pasa si el demandado dice no voy a deducir oposición a lo concedido provisionalmente? El tribunal va a recibir lo que es la causa prueba o va a citar a la parte a oír sentencia según lo estime, dependiendo de los hechos, si hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.
Ahora, cualquiera de estas dos actitudes anteriores no es un impedimento para el demandado, en este caso, de que pueda apelar a esta resolución, la que se va a conceder en solamente el efecto devolutivo, por ende tampoco va a suspender porque no se concede en efecto suspensivo. ¿Qué pasa? Ahora bien, si comparece a esta audiencia de comparendo de contestación solamente el demandado. En este caso, bueno, Casarino señala que es en el silencio del demandante deberá celebrarse el comparendo en rebeldía de este, y el tribunal deberá llamar a las partes a conciliación para luego recibir lo que es la causa prueba o citar a las partes a oír sentencia en esta misma audiencia. Ahora bien, ¿qué pasa si no comparece ni el demandante ni el demandado? Bueno, en este caso lo único que no tiene mayor gravedad. Lo único que se habrá perdido como tal es la notificación, y porque recordemos que esta audiencia de comparendo de contestación equivale al emplazamiento. Por ende, lo que se debe realizar es pedir que se fije por parte del tribunal una nueva fecha y hora para que se lleve a efecto esta audiencia. En este caso la debe solicitar el demandante, que es el que quiere seguir adelante con el juicio sumario. Y esta, bueno, se les debe notificar por cédula la resolución que así determina, pues que ordena la comparecencia personal de las partes. Luego se hace el llamado a comparendo de conciliación. Recordemos que la conciliación va a proceder en todos aquellos juicios civiles en que sea legalmente admisible la transacción. Por ende, una vez agotados los trámites de discusión, es decir, una vez que ha terminado el comparendo de contestación, el juez está obligado a llamar a las partes a la conciliación. Recordemos que es un trámite esencial. Y esta conciliación va a tener lugar en la misma audiencia de contestación, una vez que ésta haya terminado. Este es un trámite esencial, por ende puede ser, si se omite, podrá casarse en la forma el procedimiento. Para estos efectos de llevar a cabo la conciliación, el tribunal va a citar, en este caso, a las partes a una audiencia para un día que no sea anterior al 5º ni posterior al 15º contado desde la fecha de notificación de la resolución. Recordemos, siguiendo las reglas del artículo 262 y siguientes, donde se regula la conciliación, es decir, no antes del 5º día desde la notificación y no después del 15. Entonces ahí entre los 5 y 15 días hábiles como tal. Pero dice que con todo, en los procedimientos que contemplan una audiencia para recibir la contestación de la demanda, se va a efectuar también en ella la diligencia de conciliación, evacuado que sea dicho trámite. Por ende, en este caso, como en el juicio sumario se debe la audiencia la contestación se lleva a cabo en una audiencia, en un comparendo, en esta misma se debe efectuar lo que es la conciliación. Ya cerrado toda esta etapa de discusión propiamente tal, pasamos a la prueba en el juicio sumario. En este caso se va a rendir en el plazo y la forma establecida para los incidentes. Recordemos que los incidentes como tal cambiaban un poco, lo vimos al principio de este video, que tienen un término probatorio ordinario que es de 8 días y 2 días para presentar, para rendir lo que es la prueba de testigo, la prueba testimonial. Y también, bueno, está el término probatorio extraordinario, también corre, que podía ser hasta ampliado de 22 días más el término de 8 días, que es el ordinario, y también hay términos especiales que pueden proceder en conformidad a las reglas generales. Pasamos al periodo de sentencia. Ahora, una vez que este tiene lugar, una vez que se ha vencido el término probatorio, el tribunal va a citar de inmediato a las partes a oír sentencia. Aquí no hay un periodo para formular observaciones a la prueba, como sí hay en el procedimiento ordinario de mayor cuantía. En este caso, la sentencia se deberá dictar dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la resolución que citó a las partes a oír sentencia, y también pueden proceder dentro de este plazo lo que son las medidas para mejor resolver, de acuerdo al artículo 688.
¿Por qué es importante? Bueno, en este caso, lo importante es que la sentencia definitiva, en este caso, se debe pronunciar sobre lo que es la acción deducida, es decir, la petición de las partes, sobre los incidentes o solo sobre estos cuando sean previos o incompatibles. Por ejemplo, un incidente que sea previo, la nulidad por notificación de la demanda, o sea incompatible con la acción deducida, por ejemplo, la incompetencia absoluta del tribunal. ¿Cuáles son los recursos que proceden ahora respecto a la sentencia definitiva de primera instancia? En este caso tienen a su disposición el recurso de casación en la forma, el recurso de apelación, y la sentencia de segunda instancia es susceptible de casación en forma y fondo. Sin embargo, hay que hablar un poco de la apelación, que se encuentra sometida a un régimen especial en este juicio sumario, sobre todo respecto de sus efectos, la tramitación y las facultades del tribunal de alzada o el tribunal ad quem. La regla general es que todas las resoluciones que se dicten en juicio sumario sean apelables solo en el efecto devolutivo, salvo dos resoluciones que son apelables en ambos efectos: la resolución de la sentencia definitiva y la resolución que da lugar al procedimiento sumario cuando éste se hubiera iniciado como ordinario. Esa es la figura de la sustitución del procedimiento, que lo vamos a ver ahora al final. Entonces, en este caso, estas dos resoluciones pueden ser apelables en ambos efectos, pero hay una contraexcepción. Solamente, en este caso, estas resoluciones serán apelables solamente en el efecto devolutivo en casos que, concedido el recurso libremente, se hayan de eludir sus resultados. ¿Y qué pasa respecto a la resolución que recibe la causa a prueba, en este caso en el juicio sumario? Se puede proceder a lo que es una reposición con apelación subsidiaria. Esto es en virtud de una regla especial del artículo 691. Ahora bien, de acuerdo al artículo 692 también del CPC, en segunda instancia podrá el tribunal de alzada, a solicitud de parte, pronunciarse por vía apelación sobre todas las cuestiones que se hayan debatido en primera para ser falladas en definitiva, aun cuando no hayan sido resueltas en el fallo apelada. Esto es importante porque para que tenga aplicación esta norma del 692 se requiere que se trate de una cuestión debatida en primera instancia para ser resuelta en definitiva, por ejemplo la pretensión, los incidentes, las excepciones. En segundo lugar, que la sentencia definitiva no resuelva esta cuestión, no se pronuncie sobre cierto incidente, sobre cierta excepción, y esta sentencia que de primera instancia haya sido apelada, y que haya, por último, una petición expresa de la parte interesada en que esta omisión sea subsanada por el tribunal de alzada. Por ende, si hay una sentencia definitiva que no se pronuncia sobre un incidente, una excepción o la pretensión, y yo apelo esa sentencia, le pido al tribunal de alzada que se manifieste sobre todas aquellas cuestiones que no resolvió el tribunal en primera instancia. Eso trata el 692 del CPC. Recordemos también que el tribunal de primera instancia está autorizado para omitir en la resolución aquellas acciones y excepciones que sean incompatibles con las aceptadas. Esto tiene relación con las reglas ahí de las resoluciones definitivas, artículo 170, etc. Por último, para cerrar todo este tema de juicio sumario, hay que hablar de la figura de la sustitución del procedimiento, que es aquella figura procesal en virtud de la cual es posible que en el curso mismo de un juicio sumario, por razones de conveniencia en este caso, se ordene su continuación como ordinario, o al revés, un juicio que empezó como ordinario, en este caso pase a ser juicio sumario. ¿En qué casos puede darse esta sustitución? Porque es algo excepcional. Una vez que ha iniciado un juicio conforme a las reglas de juicio sumario, se da cuenta el juez o las partes, que en este caso existen motivos fundados, plausibles, para que este continúe conforme a las reglas del procedimiento ordinario. Es decir, empezó como juicio sumario, pero se dan cuenta que hay motivos plausibles para que este sea o pase a tramitarse como un juicio ordinario por la necesidad en este caso. Esa es la primera
el primer caso en que puede ocurrir lo que es la sustitución. Y también puede ocurrir la sustitución cuando una vez se da un juicio en un procedimiento ordinario, se pide que se continúe conforme a las reglas del procedimiento sumario y aparece la necesidad de aplicarlo por urgencia en este caso. Ahora bien, ¿cuál es la oportunidad para pedir esta sustitución? Bueno, es una materia que se discute en qué momento se puede pedir la sustitución. Pero la mayoría, algunos autores, entre ellos Casarino, dicen que en este caso el instante para promover lo que es el incidente de sustitución del procedimiento está señalado en el artículo 681 del CPC. Y si es un juicio sumario que pasa a ordinario, esto debe ser desde que existen motivos fundados para ello. Y si es de un ordinario a sumario, cuando aparezca la necesidad de aplicarlo. Ahora, ¿cómo se tramita en este caso esta solicitud de sustitución? En este caso se debe solicitar como un incidente. ¿Qué incidente? Bueno, en este caso el incidente de sustitución de procedimiento debe ser tramitado como un incidente ordinario, ya que no tiene reglas especiales para su tramitación. Por ende, la sustitución debe pedirse tan pronto aparezcan motivos fundados para ello o aparezca la necesidad de aplicar el nuevo procedimiento, recordemos ahí en cada caso. Luego, bueno, se va a transferir el traslado de 3 días a la contraria y para que exponga lo suficiente honor y podría recibirse en este caso el incidente a prueba, ¿no? O fallar de inmediato. Este incidente es de previo y especial pronunciamiento, por ende va a suspender la causa y se va a tramitar en el cuaderno principal. Ahora bien, recordemos el ámbito de aplicación de esta sustitución. Esta solamente va a proceder en aquellos casos en que el juicio sumario tenía aplicación general. Recordemos que la acción por su naturaleza requiere una tramitación rápida para que sea eficaz y que no haya un procedimiento especial para esa acción. Por ende, solamente aquí se puede dar lugar a la sustitución del procedimiento, no en el ámbito del juicio sumario como aplicación especial, en los casos del artículo 680. Por último, hay que hablar sobre cuáles son los recursos, en este caso, que proceden respecto a la resolución que se pronuncia sobre la sustitución del procedimiento. En este caso, es una sentencia interlocutoria de primer grado, porque en este caso establece derechos permanentes para las partes. Por ende, será susceptible de apelación, pero los efectos en este caso están condicionados a la naturaleza del procedimiento que se pretende sustituir. Porque si se pretende sustituir un procedimiento ordinario por el sumario, hay que distinguir si se accede a esta sustitución, es decir, si cambia a ser sumario. En este caso, la apelación debe ser concedida en ambos efectos, salvo que concedida en esta forma se considere que se puedan eludir sus resultados. Eso ya lo dijimos en su momento. Y si se deniega esta sustitución, es decir, el procedimiento ordinario sigue como ordinario, no sigue como sumario, la apelación debe ser concedida en ambos efectos, de acuerdo a las reglas generales. Ahora, si se pretende sustituir el procedimiento sumario por el ordinario, en este caso, tanto si se accede como se niega a esta resolución, la apelación se debe conceder solamente en efecto devolutivo. Por último, respecto al recurso de casación en la forma, aquí el problema de si procede o no procede está en la resolución que resuelve el incidente de sustitución de procedimiento, si pone o no fin al juicio o hace imposible su continuación. En este caso, la jurisprudencia se ha uniformado en el sentido que si la resolución, en este caso, no acoge lo que es la sustitución y mantiene el procedimiento permitido, no es susceptible de casación. Y, sin embargo, en caso contrario, si acepta la sustitución y sustituye el procedimiento, va a proceder procedería lo que es casación porque impide continuar con él. Así que con eso ya cerramos lo que es toda esta etapa de incidentes, medidas prejudiciales, tutela cautelar y lo que es juicio sumario. Ya la próxima semana nos vemos con lo que es recursos. Así que prepárense porque es bastante materia, pero yo diría que es entretenida. Así que yo me despido al tiro, así que nos vemos la próxima semana. Mauro. Sí, como siempre, gracias por ver, espero que hayan aprendido, que hayan recordado o que les haya gustado.
Nos vemos, qué recurso es entretenido. Sí, Así que totalmente. nos vemos.